Espera un momento. Vale, perfecto. Vale, ahora. ¿Me escuchas? Ahí está. Sí, yo te escucho perfectamente. Sí, sí. Vale, buenas tardes. Buenas tardes. Un Sí, momentito. sí. Primero, gracias, tío, por aceptar. De nada, de nada. Hombre, Eh, si se me invita y veo que tu canal es bastante también con un contenido muy diverso, pues la verdad que, bueno, hay un sobre canal todo de pequeño. gameplay, que está bastante bien. Bueno, pero te piensas que el canal que yo llevo es enorme, tampoco es gran cosa. Bueno, a ver. Esto en directo, pero Dime. ahora voy a empezar a grabar. Y bueno, a ver. Sí, sí, no te preocupes. Esto va a ser una entrevista sin más. No voy a pillarte ni. Es una pregunta. No, yo he estado, para que tú lo sepas, en el lobby. ¿Sabes lo que es el lobby, no? El canal Sí, hombre, este, el claro, claro. programa este que Si yo hace. por ahí si yo te he visto Bueno, por pues, eso. Yo empecé a ver a. si he estado ahí, puedo estar en cualquier sitio. O sea, Sí, por eso bueno. no te preocupes. ¿Vale? No tiene que ser amable tampoco todo. No, A no, mí sí, esas cosas no, yo te voy tampoco. a decir lo que hay. Y Tú, esto es una entrevista, no es claro, un debate. O sea, yo te voy a hacer unas preguntas. exacto. Primero, es algo que no sé. Yo he puesto entrevista comunista. ¿Eres comunista? No lo soy, no lo Ah, soy. entonces, pues voy a cambiar de título. Voy a cambiar de título, voy a decir. No, Pero entonces, claro, porque yo ¿cómo? no he puesto. ¿Entrevista a quién? ¿A Yo no, socialista? ¿Comunista? ¿Comunista? No, a ver, el social comunista no existe. Eso es una definición que se han inventado por el Vale, tema de que ahora mismo en el gobierno hay mucha, no es solamente del PSOE, sino también está Unidas Podemos, que dentro de Unidas Podemos está el Partido Comunista y por eso se le tilda de ese nombre. Pero yo no, y creo que la mayoría de la gente que está en Podemos no son comunistas. Hay comunistas dentro de la coalición, claro que los hay, sí, pero somos una coalición muy diversa vale, en ese sentido, ideológicamente. Y al igual que también lo hay en el Partido Socialista, existe la izquierda socialista y existe también una ala social del PSOE que es liberal, que se declara liberal, sí. que por ejemplo lo representa la ministra de Economía Nadia Calviño. O sea, la izquierda es muy diversa, no es una sola izquierda y creo que eso es lo bueno que tiene este gobierno, que es muy variable, muy variado. Vale, entonces, socialista. Socialdemócrata, es que yo me considero así y socialdemócrata originario, o sea, yo creo en la socialdemocracia que se creó a raíz de, por ejemplo, el Plan Marshall, que fue una de las medidas más ambiciosas que se ha hecho en Europa y que creo que la pandemia, ahora con el plan de recuperación europeo, se ha basado en ese Plan Marshall, que quien no lo sepa fue el plan de recuperación que fue pagado por los Estados Unidos, hay que decirlo, Vale, para la recuperación europea después de la Segunda a ver, Guerra. te voy a cortar. Y vamos a empezar la entrevista si no te Para, claro, se está cortado, ¿eh? sí, sí, Ahora. Ah, vale, ¿me ya está. ves? Vale, sí, te he Ahora, empezado. vale, vale. Vale. Vale, entonces, título voy a poner entrevista a socialdemócrata. Claro. Vale. Vale, no, sí, sí. Yo me considero así. Pero te digo una cosa también con el tema de los clichés Es que claro, yo ideológicos. No pensaba que todo el tu mundo canal tenemos. era comunista o de izquierda ya, pero de izquierda es un poco, como dices tú, diversa. O sea, hay comunistas, hay no sé qué. Claro, entonces, Sí, vamos sí. a. Esta noche vamos a tener, por ejemplo, a un comunista histórico en España, que es Manuel Monedero, que fue amigo personal y compañero político de Julio Anguita, porque él es de Córdoba y perteneció al Partido Comunista. Tenemos a gente del Partido Comunista, pero también tenemos a gente de otras ideologías. Hemos tenido incluso a gente de Vox en el canal. Y no pasa nada. O sea, el canal en sí no es un canal, tiene Vale, una le voy tendencia a dar al ideológica, pero no somos botoncito, como. Josebas, y Sí, ya te dejo y pregunta y ya te dejo que hables tranquilamente, ¿vale? vale, vale. Muy buenas a todos y Si a me todas, excedo hablando, me chicos. para. Dime. A ver, muy buenas a todos Que y a si me todas. ex... A ver, Nada, me callo, me callo. sí, un Me momentito callo. y ya le damos caña. Muy Sí, buenas sí. a todas, chicos. Hoy traigo al canal Círculo TV Josebas, José Daniel. Bueno, ¿cómo te llamo? Josebas, José José Daniel. Daniel. Es que lo de José es una abreviatura de José y de Daniel, que claramente solo sale el da para las redes sociales, porque no Vale. me. Con Es él, más corto, entonces. el canal Círculo TV. Si no lo conocéis, Sí. pues conocerlo. Si os gusta, si no, pues ahí está. Y vamos a entrevistarlo. Unas preguntas, no va a ser un debate, no va a haber.
que si no, no, va a ser unas preguntas, él va a contestar si quiere o no. Y así que, socialdemócrata, ¿vale? Yo pensaba que yo en el título es comunista, no, es socialdemócrata y veremos. ¿No? Entonces no tienes nada a favor con el comunismo, por ejemplo. No tienes... Hombre, el comunismo claramente hizo cosas positivas y eso es un hecho. O sea, en el siglo XX, si no hubiese habido comunismo, creo yo que muchos avances, por ejemplo, de los trabajadores no existirían. El comunismo fue creado por eso, porque a principios del siglo XX había una desigualdad tremenda, sobre todo en Sí. donde se produjo la primera revolución que fue la de Rusia, donde había, pues como conocéis, una desigualdad entre los zares y el pueblo llano enorme. Había una hambruna y estaban muy atrasados social y económicamente. Rusia, estamos hablando de principios del siglo XX. Sí, algo me sé de la historia donde la revolución vino y mataron a toda la familia de los zares, me acuerdo yo. Sí, 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 fue así. Bueno, bienvenido, gracias por aceptar. De nada, gracias. Preséntate. ¿Quién eres? Si quieres, a ver, tú di lo que quieras, en plan personal o, entre comillas, profesionalmente. ¿Quién eres tú? ¿De dónde eres? Un poco de eso, ¿no? Bueno, Para que la gente que yo me sepa quién es. llamo, claro, yo me llamo José Daniel. Yo desde el 2015 milito en el partido político Podemos, un partido que es muy conocido aquí en España, y desde que empezó en 2020 la asociación El Círculo, que lo gestiona Óscar Gález, que lleva muchos años, es una asociación independiente pero muy asociada al partido de Podemos, que en su momento tuvo grandes cosas en la parte interna, sobre todo en el tema de debates internos con respecto a las primarias, Sí. sobre todo en el momento más álgido. Y a partir del 2020, cuando comenzó la pandemia, fue cuando se creó el canal en sí. Yo ya tenía un canal de YouTube, pero él quería que a través de la marca El Círculo, que es el simbolito circular que usamos, Sí. pues desde ahí empezáramos a hacer un proyecto audiovisual. Que es verdad que como este canal que tú dices que es pequeño, el mío también lo fue y poquito a poco se va creciendo, o sea, no pasa nada. Hay mucha competencia, muchos espacios similares al que yo tengo y creo que poco a poco se va creciendo, o sea, Sí. por eso no hay problema. Y también hemos intentado crear, porque como nos llamamos el círculo, generar eso, debate entre diferentes, no solamente de diferentes ideologías, sino también de diferentes sitios de España, porque yo creo que España en sí es muy diversa y los problemas no son los mismos aquí que en cualquier lado. Yo vivo y nací, soy de Canarias, Te pero preguntaré sobre tenemos a Canarias. gente de todo, tenemos a gente de todos lados, tenemos a colaboradores que son de Euskadi, tenemos a nuestra compañera Pili Viarge, que el Círculo generó el primer espacio, no solamente de YouTube, sino en general de lo que es audiovisual, hablando solamente de la educación, que se llama Cuaderno de Maestra, y Sí. tenemos el espacio de debate como es que Bueno, vamos a emitir esta noche, que se llama La Noche del Círculo. O sea, tenemos muchos de ahí espacios. viene mi siguiente pregunta. ¿Tu canal de YouTube de qué va? ¿De qué va más o menos? ¿Su fin? ¿Por qué más o menos lo estabas explicando? ¿De qué va un poco? ¿De cuál es el fin? ¿Vale? ¿Por Bueno, qué nuestro canal, el el contenido? canal Sí, un poco en general, sí. no se termina de autodefinir. Te explico por qué. Porque nosotros, es verdad que somos un espacio donde subimos contenido político generalmente, pero que no nos cerramos a abrir otro tipo de espacios. O sea, no vamos a hacer solamente eso. El canal es ambicioso en ese sentido. Queremos ampliar las miras y próximamente van a haber sorpresas en el canal en ese sentido. Tenemos también espacios de debate donde debatimos de todo, no solamente de política. En el programa hablamos de cuestiones sociales o de cuestiones o sea, que nos atañen. Nosotros en el programa que yo hago, que no lo hago los viernes, sino en general, que se llama Lojo se da, por ejemplo, tocamos el tema y criticamos, ¿cómo no? Porque hay que criticarlo, las medidas sociales que se están haciendo con respecto al escudo social y a la gestión de la pandemia. Creemos que debemos de ser críticos con este gobierno, porque no se puede tampoco decir que todo va bien, porque no es así, ¿entiendes? No. Entonces tenemos que ser críticos, pero constructivamente, para que la gente viva mejor, para que la gente tenga mejores
mejor vida. Y creo que en estos años es verdad que han habido avances, pero creo que son insuficientes y eso está claro. Pero han habido grandes avances, eso es indiscutible, creo yo. Una pregunta que me viene ahora a la mente, porque has dicho que eres socialdemócrata, pero eres militante de Podemos. Eso no lo sabía Sí, yo. y Podemos. Tú eres Soy militante de Podemos, militante ¿no? y. Sí, Pues sí. hay muchas cabezas de Podemos han dicho abiertamente que son comunistas. Y es que en Podemos hay comunistas. Que Yo no diría creo que que es un haya partido, ¿no problema. es un partido comunista? No. Es que si tú te lees el programa electoral del No partido, me lo he leído, la bueno, de la verdad. coalición, pues es muy parecido al del PSOE. Lo que pasa es que Unidas Podemos es más ambicioso, pero Unidas Podemos no propone, por ejemplo, yo qué sé, acabar con, por ejemplo, con la propiedad privada, que eso es una de las cuestiones básicas de un sistema comunista. O, por ejemplo, no quiere crear un nuevo régimen. Es un partido reformista que es diferente a un partido revolucionario. Por ejemplo, cuando lo han comparado con el Partido Socialista Unido de Venezuela, o sea, con el chavismo, es muy dispar, porque es que el chavismo no tiene nada que ver con la ideología y con los principios, e incluso el chavismo fue creado directamente por militares. En Unidas Mm, Podemos fue generado por los mismos profesores, unos profesores universitarios y también estudiantes, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. sí. Es un ejemplo más de que no es un partido comunista, aunque algunos lo quieran catalogar como tal, porque haya gente que haya participado, por ejemplo, en las juventudes comunistas, pero eso no tiene nada que ver, Sí. a mi manera de entender. Hombre, hay algunos de Podemos que Uh -huh. abiertamente han dicho también que admiran a Chávez. O sea, con eso Es de que no, no. Chávez, O sea, admiran a Chávez, pero digamos que no quieren una Venezuela aquí en España, o sí quieren una Venezuela en España. a ver, tú que admires, porque admires a una persona Hombre, como si lo Hugo ven como Chávez, ejemplo, es como, oye, quiero seguir el ejemplo de este es para hacerlo que aquí. no es así, porque es que incluso yo creo que ya se ha hablado de que nosotros no podemos, España no se puede, incluso lo ha dicho el mismo Pablo Iglesias cuando le preguntaban sobre el tema, no se puede mirar hacia América Latina los mismas, se pueden coger algunas cosas, pero no Sí, todo. Hugo Chávez, hasta las últimas elecciones que se celebraron antes de su fallecimiento, que fueron a finales del 2012, fue reconocido por la misma oposición, por Enrique Capriles. sí. O sea, Hugo Chávez no fue un dictador como algunos lo quieran catalogar. Y la situación de Venezuela no solamente se ha utilizado en España para hacer daño al proyecto político de Podemos, sino se está utilizando en Argentina, se está utilizando en México, se está utilizando ahora también con el nuevo presidente electo, Gabriel Boric, en Chile. O sea, siempre está a decir, como gane el progresismo, pues va a acabar como Venezuela. La situación de Venezuela es una situación que sería largo de hablar, pero es bastante larga. O sea, no es solamente de Chávez, es una cosa que viene desde los años 60, imagínate. O sea, la corrupción sistemática de Venezuela es el problema, no solamente del chavismo, sino de la oposición, que también se ha visto que son bastante corruptos, sobre todo la parte de Guaidó, que mucha gente, pues, esta gente de la oposición, gente opositora al gobierno de Chávez, está dejando a un lado a Guaidó, a ese presidente imaginario de Narnia, donde claramente se ha demostrado que ha utilizado los fondos del Estado venezolano para enriquecerse él y su familia y Anda. sus allegados. Sí. Sí, eso está ahí, eso no es, No, sí, sí. no es, pero eso no sale, si te das cuenta, eso no lo vemos en televisión en España. No sale nada de eso, pero eso es una cosa que ya hasta los mismos opositores lo están diciendo. Que el mismo gobierno autoproclamado y reconocido por los países aliados de Estados Unidos, opositores que están en Miami, están diciendo que el señor Guaidó y compañía, no solamente él, están robando dinero, fondos del Estado que tenían en el extranjero el gobierno de Venezuela, y como se le reconoce ahora al nuevo presidente, pues esos recursos, en vez de dárselos para ayuda humanitaria, o es verdad que la situación en Venezuela es complicada, pues se lo están llevando ellos, Está mal, sí. y están viviendo muy bien. Estoy hablando, por ejemplo, de Leopoldo López, que está en Madrid mismo.
por ejemplo. Vale, vamos a cambiar un poco el temita. Sí, Vascos, catalanes, pactos. Pactos, ¿qué te parece pactar? No con, en general, vascos y catalanes, sino con los independentistas. ¿Vale? Con esa gente que ha pactado PSOE, Podemos también. ¿Qué te parece que pacten con antiguos miembros de ETA y con gente que pues quiere independizarse de España? Un poco, de España. ¿qué te parece más o menos los pactos y qué piensas de esa gente si tú le darías, pues que está bien que le den dinero a esa gente, que le den voto, que si tú darías un referéndum, si quieres una unión, si quieres un país de estados, más o menos un poco eso, ¿vale? Del tema. Yo, mira, yo te digo una cosa. Yo no soy. Primero voy a decir una cosa. Historia, 1993. Felipe González gana las elecciones sin mayoría absoluta y gobierna con Puyol, en ese momento con Convergencia. 1996. Sí. Hasta el año 2000, que consiguió Aznar la mayoría absoluta, Aznar pactó con el partido de Puyol, que incluso le insultaban en la misma celebración electoral del PP, le llamaban enano habla castellano a Jordi Puyol. 2004 y 2008 gobierna Zapatero y necesita los apoyos de Convergencia. Y eso fue un hecho. E incluso Mariano Rajoy ya la situación no pudo más y no pactó. Ese fue el único gobierno en minoría que no pactó con catalanes. Catalanes que ahora son independentistas. Sí. Entonces, yo considero que los independentistas, a mi manera de entender, para que llegaran a ese nivel, porque esto es una cosa que ellos antes, yo creo que siempre lo han sido, pero es verdad que en un principio han querido ser pactistas con el gobierno que esté gobernando, tanto PSOE como PP, pero la situación ha llegado a un límite, han utilizado también los recortes sociales que han habido en Cataluña para generar lo que es independentismo y así ¿Y tú estás a favor de ese desviar la mirada. independentismo? ¿Tú le darías un No, no, referéndum? yo no. Yo es que no soy independentista ni me considero nacionalista. Yo incluso creo en el iberismo, en el sentido de una unión cultural y futuramente política de toda la península y la Macaronesia, que es donde yo vivo, que conforma Canarias, Madeira y Azores. O sea, yo creo en la unidad de los pueblos ibéricos y creo que eso es una cosa que debemos de reivindicarnos. Hay un grupo en el que yo también formo parte, que hay gente de todas las ideologías, donde se está trabajando a ello, a una unión de todo lo que es la península ibérica y la Macaronesia. Por eso yo no creo en los nacionalismos. No creo ni en el nacionalismo canario, por ejemplo, no creo en el nacionalismo de ninguna parte, pero los respeto, porque creo que son también formas de ideológicas totalmente constitucionales. El problema del independentismo no se soluciona insultándolo o despreciándolo, o incluso porque son más de 2 millones de catalanes que votaron al proyecto independentista. Y en País Vasco está aumentando también el porcentaje de votos, sobre todo de Bildu. Bildu ha crecido un montón en País Vasco y le está comiendo terreno al PNV, que es un Sí. partido que se supone que no es independentista, pero sí acepta el derecho a decidir en País Vasco, en País Vasco con respecto Entonces, igual que en Cataluña. Podemos no está a favor, nunca está a favor de los independentistas, les ha apoyado. ¿Tú crees que Podemos, como militante, estaría en contra de la separación de comunidades como País Vasco, incluso Galicia, incluso creo que en las Canarias también hay partidos independentistas, Cataluña, sí? ¿Tú crees que Podemos En no ha Canarias, ayudado? en Canarias no hay partido, a ver, hay un partido independentista, pero no tiene representación Ah, amigo, sí. institucional en Canarias. Pero Coalición Canaria, por ejemplo, no es independentista y Nueva Canarias tampoco, que son los dos partidos nacionalistas que tienen tanto representación a nivel estatal en el Parlamento Nacional, un diputado por cada partido, y aquí en Canarias, Coalición Canaria es la segunda fuerza política, es un partido de derecha, Coalición Canaria, y Nueva Canaria progresista, de izquierda, que está dentro del pacto de las flores aquí en Canarias. Entonces, Sí. el único que hay se llama Alternativa Canaria, que es un partido que no tiene representación en ningún lado.
Pero tengo que decir una cosa, yo estoy a favor del derecho a decidir, eso sí, en el O sentido sea, de que haya siguiente, que referéndum, Cataluña, ¿no? Que haya referéndum claro, y que dicen pero que sí, no, pues nada, dicen que no, claro, pues... O sea, el derecho a decidir, exacto, ¿no? exacto, yo creo que Cataluña debería de decidir de una ¿Y qué manera te parece que limpia y sobre... Otegi un día pueda ser Sí, presidente del País Vasco? Porque parece que a este ritmo puede... Otegi, ex miembro de una banda terrorista que ha matado a mucha mm, gente. ¿Te parece genial? ¿Te parece que a lo mejor no es el idóneo? ¿Qué te parece? Manuel Fraga, que fue presidente de la Alianza Popular, fue miembro de un gobierno terrorista, que fue el gobierno del general Franco. Eso fue encima fue peor incluso porque estamos hablando de Sí. un estado terrorista, o sea, directamente eh, secuestraban a Me gente sorprende. O sea, que no estás diciendo que el simpatizaba. gobierno franquista Eh, en general era terrorista. Ya- Era hombre, era un estado policial, dime si eso no es terrorismo. O sea, la gente no podía expresarse por miedo por ejemplo, a torturas que hemos conocido y que se siguen sin condenar. Pues si Manuel Fraga pudo haber llegado a ser presidente y casi lo intentó, pero eh, pues, Entonces, ¿por qué no? Otegi también. Porque si la mayoría de los vascos, que no son la mayoría, pero la mayoría de los vascos a través de su voto, le Interesante. dan una mayoría absoluta a Bildu, mayoría absoluta, porque yo no creo que Ya. ni el Partido Socialista, solamente creo que el PNV y no sé si también, No lo pero sé. por ahora es complicado. Puede que el PSOE Posiblemente sí, sí junto a Bildu sí formen gobierno, ¿no? Y con no encabeza hay Otegi. gobierno, O sea, en futuro, digo, en futuro pero pues Otegi, no lo sé, tú yo lo no has te puedo decir que dicho. sí o que no. No, no, yo tampoco soy experto, pero Pero lo que has dicho tampoco es una locura. O sea, Otegi está cogiendo muchos votos y el PNV cada vez pinta menos. en el País Vasco sí, o sea, País Vasco, Claro, la claro, el País Vasco. situación está, estamos viendo que cada vez está más cerca los votos No, me resulta de interesante Bildu lo del del... PNV. Sí, sí. Pero yo creo que hablar de ETA a día de hoy y utilizar el terrorismo, que fue una de las mayores desgracias que hemos vivido en este país, porque ETA tuvo sentido. Al principio, estábamos hablando de cuando España era un estado terrorista, en el sentido de que también habían fuerzas armadas contra la dictadura, pero una vez en democracia no ya no tenía sentido la actividad de ETA e inclusive decirte que desde la más izquierda hasta la más El, derecha siempre se ha el condenado el terrorismo. El problema... problema es que Bildu ya no... Bildu es una coalición de varios partidos, no solo no es un partido el que está, no es Bildu, no es un partido, es una coalición. Y en esa coalición hay gente que incluso fue víctima de esto, ¿vale? La izquierda Berchale, que es la izquierda independentista vasca, tiene derecho a estar en política y a estar y a hacer política. Y si el día de mañana los vascos deciden que sea quien presida el gobierno, pues será un acto más de olvido y de reconciliación del pueblo vasco con el pasado, que fue muy doloroso y que creo que el estar todo el día recordando lo que pasó en ese momento no hace bien a la convivencia, sobre todo allí en País Vasco. Sí, bueno, sí, bueno. Yo la verdad es que, bueno, puedo recordar el pasado. El problema es que hay algunos que recuerdan más a Franco que a ETA. Es algo un poco raro, ¿no? En ese Pero aspecto. ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque el franquismo sigue estando, aquí a la derecha, es una desgracia que exista, todavía tiene, aunque no lo quieran ver, porque no lo quieren ver mucho, sobre todo el PP y ahora Vox, que Vox es una reacción de, cuando hay una crisis económica tan grande y tal, siempre hay reacciones por parte las ideologías y de las personas y Vox es una reacción del Estado. El Estado está conformado no solamente por el Parlamento y tal, sino también está conformado, por ejemplo, por la justicia. La justicia es uno de los estamentos más importantes y da la casualidad que en Vox, la mayoría de la gente que está en Vox vienen de estamentos del Estado, vienen directamente de la justicia, vienen también de lo que fueron las fuerzas, de lo que fueron parte de las Fuerzas Armadas,
defienden a ultranza los cuerpos de seguridad del Estado, incluso se apropian ellos mismos como única formación política de defender a las fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional. O sea, y el PP tiene un pasado de derecha. Su fundación fue a raíz de, es miembro de lo que fue el franquismo aperturista, porque hubieron varios miembros del franquismo donde no eran todos iguales, Sí. pero eran franquistas, o sea, defendían ese régimen, y creo que esa derecha todavía no se ha tenido de romper. Y es una cosa cultural que tiene España. En España la derecha no se declara antifranquista y antifascista. Ese es el problema. En Alemania sí, en Alemania no se pacta con la extrema derecha, el partido de la CDU. Aquí sí pacta con la extrema derecha, y lo podemos ver el domingo, lo que vaya a pasar en Castilla y León. Pues vamos a hablar ahora, que tengo aquí las preguntas, que ya sabéis. Sí, Vox. ¿Has dicho algo de Vox? Vamos a hablar de Vox. ¿Cómo definirías, en pocas palabras, bueno, en pocas palabras como quieras tú, a Vox? ¿Qué es para ti? ¿Qué es a ver, Vox? decir que fascista es algo muy decir, no, es que el fascismo no tiene nada que ver con lo que es Vox. Es verdad que el fascismo italiano, incluso la Falange, no tiene nada que ver con Vox en muchos aspectos, pero tienen un aspecto muy parecido al fascismo, que es en la violencia. O sea, ellos, hemos visto en el canal, el último vídeo que subimos, que es donde tú has estado para entrar aquí en el directo, hemos visto cómo en el canal de extrema derecha de Javier Negret se han puesto a acosar a niños y niñas que están llevando una bandera LGTBI. Eso es un ejemplo. Como también están en contra de cualquier cosa que Sí. se avance. O sea, es una reacción a los avances sociales y culturales de este país. Por eso hablan de la lucha cultural, porque ellos quieren de alguna forma parar el avance. El avance, el progresismo es eso, avance, y ellos quieren pues que la sociedad se quede atascada, incluso que retroceda. O sea, tú dirías que todo ese mundillo lo ves como una extrema, ¿no? Son extremos. Y con eso conlleva violencia, pero violencia ¿de qué tipo? O sea, ¿tú crees que Vox, violencia física, violencia verbal, o sea, que hay canales, o sea, hay medios que, violencia verbal, física, ¿qué tipo de violencia dices tú que hay claro, en el mundo de Vox de, supuestamente dices que hay de la ultraderecha o como se quiera llamar? Radical derecha, da bueno, igual. es una derecha reaccionaria, derecha ultranacionalista. ¿Pero qué tipo de Que violencia hay? claramente O sea, vamos a empezar. A ver, empezamos, por ejemplo, ellos cuando se abrieron al mundo de la política y sí, entraron en Andalucía de una manera tan fuerte, en sus ruedas de prensa, más de la mitad del gremio periodístico no podían entrar. Eso ya es violencia. Violencia contra la libertad de expresión. o sea, eso Porque ya es ellos, censura. Bueno, eso ya censura, violencia, para censura, mí. ¿no? Censura. Bueno, pero ahora vamos a empezar por la violencia de verdad. Ellos, cuando señalan O sea, a perdón, que has dicho periodistas violencia de verdad. como... Sí, ahora vamos a empezar por la Vale, violencia violencia de de verdad. verdad que De ellos, verdad, ¿no? generan. Por ejemplo, esta semana hemos podido ver cómo un periodista de OK Diario, ¿vale? Que es muy cercano este periodista a Vox, por no decir que es de Vox, Sí. ha sido llevado al tribunal, a la justicia, denunciados por los padres de unos niños que habían acosado. Estamos hablando de Pablo Iglesias y Irene Montero. Como padres, no estamos Tú estás hablando hablando como del políticos. tema de que acosaron a los niños de Pablo De Pablo Iglesias. Irene Montero, ¿no? Exacto. Exacto, ellos promovieron, incluso hubo concejales del partido en Galapagar de Vox que acudieron no a hacer un scratcher, porque aquí la gente se confunde entre un scratcher y una cosa. Un scratcher es una cosa puntual que se hizo en el momento peor de la crisis, donde no eran partidos políticos, era Sí. directamente organizaciones civiles, por ejemplo, los que fueron estafados con el tema de las preferentes, que fueron a las puertas, por ejemplo, de la ministra de Economía en aquel entonces, que fue Cospedal.
a decirle lo que era que estaban salvando los bancos, que estaban estafando a nuestros abuelos. Eso fue un scratcher. Pero un acoso, que es el que se hizo contra Pablo Iglesias y Irene Montero, duró meses en la puerta de su casa, que incluso algunos se atrevió incluso a entrar, como fue para mí una de las personas más, para mí una de las personas más representativas de Vox como violentas, que es Miguel Frontera, ¿vale? Que es no sé si lo conoce, que se dedica a ir a hacer contramanifestaciones y fue uno de los que fue denunciado por Pablo Iglesias Hombre, algunos vi por que el hacían acoso. vídeos y que Bueno, estaban ahí todo el día en la casa. exacto, eso no está bien. O sea, tú puedes decir, a ver, yo respeto mucho que la gente critique y que sea, porque tiene que haber oposición. Yo no digo que no se critique pero una cosa es criticar y otra cosa es acosar en la puerta de tu casa durante meses y meses, incluso con unos niños tan pequeños. O sea, yo creo que ahí ya se está saltando los límites. Violencia, por ejemplo, lo que sucedió en la campaña de Madrid, donde el Rocío Monasterio cuestionó unas balas que le llegaron no solo a Pablo Iglesias, sino también a miembros del gobierno de amenaza. Entonces, amenaza de ¿Eso fue muerte. cierto Pero cuando tú cuestionas o eso, fue verdad? Que le enviaron balas a quién? ¿A quién fue? fue a Marlaska, a Pablo Iglesias y no me acuerdo si fue a otra ministra más, pero que mandaron unos sobres con balas. Y claramente eso son amenazas de muerte que incluso fue claramente denunciado y ahora mismo se está investigando. Cuando vemos también de que el equipo de seguridad de Vox hace un vídeo disparando a fotografías de dirigentes del gobierno, eso es violencia. O sea, estamos aquí, y ese señor no ha sido Mm, juzgado, incluso se ha archivado la causa. Y ese fue miembro de la seguridad de Vox. O sea, sí. más claro imposible. Y están rozando unos límites que posiblemente en los próximos años, posiblemente se pueda ilegalizar Vox. Igual que se ilegalizó Batasuna en su momento por ser el brazo político de ETA, pues posiblemente si se siguen rozando unos límites que son bastante fuertes, pueda ser. Yo por ejemplo, lo de la ilegalización no lo veo como una solución, porque si se ilegaliza Vox, el problema no se va a acabar. O sea, la extrema derecha va a seguir ahí, e incluso será peor porque será clandestina. Tú Para mí es peor dirías, que esté. porque hay gente, claramente tenemos que entender, bueno, Claro, bueno, esto es una entrevista, sí. hay No, pero gente podemos. A que... ver, puedes discrepar conmigo, no pasa No, nada, no te no, esto va a ser una preocupes. entrevista, en otro momento Sí, sí, podemos sí. hacer un debate, pero esto va a ser una Claro, entrevista solo. Yo quiero escuchar la versión, exacto. las ideas de un De militante de ca- Podemos que no lo sabía que era un militante de Podemos. Pues mira, te voy a Exacto, hacer una exacto. pregunta sobre ello, a lo mejor algo complicado. ¿Tú dirías quién reparte, quién, quién hace más violencia? Porque hay gente que te puede decir de todo, igual que tú, igual que cada uno tiene su versión y la realidad. Mm, Podemos o Vox, porque la gente, siendo ahora mismo neutral, la gente lo ve como extremos. Podemos es como ultraizquierda o extrema derecha, me da igual la palabra. Y Vox, hay gente que lo ve igual. Como tú ahora mismo lo estás diciendo. ¿Cuál crees? A ver, Porque hay gente que a lo mejor no tiene idea de nada, muchísima en España, que pues va a lo suyo, y dicen, hostia, me dicen claro. unos que Podemos es ultra no sé qué y reparte violencia y tiran piedras en Vallecas, y los de Vox dicen que, lo está diciendo tú ahora, que reparten odio por no sé qué. ¿Cuál ahora Yo, mismo? yo, Ya sé que soy algo por ser militante de Podemos, pero bueno, la pregunta creo que es dada. ¿Cuál crees que reparte más vale. odio o hace más odio? Porque a veces no es lo mismo, ¿no? ¿Cuál crees que más o menos reparte, da más odio de los dos? De De, los, de- para la gente que, bueno, tú eres de- militante de tal, otro tipo de... ¿Cuál ahora mismo dirías que es más violento en general? No verbal, de puños, de como quieras. Físico. A ver, yo te voy a responder muy rápido. O sea, no es lo mismo, y siento que diga este cliché, pero que es verdad. No es lo mismo ser racista que ser antirracista. Sí. Y no es lo mismo ser homófobo que ser defensor del colectivo LGTBI. No es lo mismo ser machista que ser feminista. Sí. Que no es para que la gente tan que no,
no entiende de lo que es feminismo, no es embrismo. Es verdad que habrá mujeres que defiendan el embrismo, yo no defiendo el embrismo, pero el antagonismo del machismo no es el feminismo, es el embrismo. Porque creo que hay que usar los términos en su justa medida. Y claramente, las personas que defendemos realmente la democracia y el sistema actual con sus dificultades, Podemos, en el sentido de que defendemos una sociedad más justa y más igualitaria Sí, más frente a los que igualitaria. defienden, por ejemplo, defienden, que es legítimo también, te digo, defienden un país en blanco y negro, a mi manera de entender, porque defienden, por ejemplo, cuestiones muy parecidas a las que defienden, por ejemplo, en Estados Unidos Donald Trump, en Brasil Bolsonaro o en Francia Marine Le Pen. Este año se va a decidir el futuro de Europa, no solamente con el conflicto ucraniano, sino también con las elecciones presidenciales en Francia. Ah, En Francia hay elecciones presidenciales este año. Y si en Francia el presidente anti-europeo, que Francia es uno de los países fundamentales de la Unión Europea, anti-Unión Europea, sí, que tienen posibilidad de anti, ganar, ¿no? Europa se va a romper. Y esto es una situación muy complicada. Estamos viendo países como Hungría y Polonia que están tomando decisiones contra la democracia y que ya están poniendo en cuestión la Unión Europea. Más el Eh, Brexit, bueno, quería es una situación definir, complicada. entonces, Pero digamos Vox es que, eso. Vox es la sucursal de estos movimientos reaccionarios si vamos a a nivel resumir un internacional. poco, si quieres, si no, o sea, tú Sí, responde lo sí. que quieras, o si no quieres, de momento estás respondiendo a todo. O Sí, sea, tú yo digamos que en respondo, no te resumen, preocupes. para, por ejemplo, viene ahora mismo, entra mismo a alguien al directo y es mi tía del pueblo que no tiene idea, ¿no? En resumen, Sí, es más complicado, lógicamente, pero ¿cuál, qué partidos son la solución o qué partido y qué partidos son que si racistas, que si machistas? Bueno, lo acaba de decir, pero ahora mismo viene mi tía del pueblo y dice, y te encuentra a ti. En resumen, ¿cómo definirías? Mira, no, mejor la pregunta es mejor, disculpa. ¿A qué, dime en pocas palabras lo que ves en cada partido? Vamos a poner los partidos importantes. Bueno, incluso mete Ciudadanos si quieres. Podemos, empieza con sí. Podemos, con PSOE, con Ciudadanos, con Vox, con PP. Dime en pocas palabras. Creo que esa Bueno, pregunta me gusta yo te más. defino a Podemos muy pocas palabras. Podemos es un partido que ha tenido muchos problemas y que es verdad que incluso ha sido muy frustrante en algunas cuestiones, pero creo que en los últimos años, con la subida del salario mínimo, con la nueva reforma laboral, con la ley del sí es sí, ¿vale? Que eso fue una ley dentro de lo que algunos catalogan. ¿Estás a favor de las nuevas Eso, leyes de violencia de género de Daniel Montero? Todas esas leyes exacto, estás a sí, favor, sí. ¿no? Estoy a favor, claramente. Sí. Creo que hay que profundizar más el problema actual, que es, por ejemplo, los asesinatos machistas. Y es verdad que hay gente que no lo considera así, y yo lo respeto, pero yo en ese sentido creo que el feminismo es una cuestión muy amplia y que dentro del feminismo no todos piensan igual. Por ejemplo, en el tema de la prostitución, no todo el mundo es abolicionista de la prostitución Tú dentro sí, del movimiento tú feminista. sí. Yo sí, pero hay gente que no lo es y Ya. es feminista. Y yo respeto las posiciones de diferentes ámbitos. Hay gente que sí, que comparte y que dice que debe de regularse la prostitución, etcétera. Yo estoy en Vale. contra de ello. Pero bueno, Bueno, de todas mira, maneras, lo que te quería decir si es, pasamos de partido a partido, define en pocas vamos al palabras. claro, el Partido Socialista es un partido histórico de este país y creo que han hecho grandes cosas por este país. Y es un hecho. O sea, el Partido Socialista es un partido de Estado, un partido Ahora mismo, ¿a quién tan de votarías? Por Estado. ejemplo, o sea, ¿tú votarías a Podemos o al PSOE? Al partido de Podemos siempre. A Podemos. Al Ah, Partido Socialista bueno, no claro, lo, es no lo militante, claro, votaría. vaya. Claro, No, pero pues, te puedes cambiar, puedo ¿no? cambiar, Claro. ¿no? Sí, Claro, claro, hombre, pero eres militante de Podemos, Yo, pero sí. Vale, a vale. ver, el Partido Socialista, yo a veces creo que es de izquierdas cuando hay elecciones, pero cuando no hay elecciones, se comporta de una manera más cercana, pues, no solamente al Partido Popular, sino a lo que le dice la COE, lo que le dicen los diferentes estamentos y tal, y a Europa. Creo que es un partido de Estado, defiende, por ejemplo, la monarquía parlamentaria de una manera férrima, o sea, yo creo
Juan Carlos I, que fue el rey de España, tuvo más simpatía con el Partido Socialista que con el Partido Popular, con Felipe González, por ejemplo. Y creo que es una de las partes fundamentales por la que continúa la monarquía a día de hoy. Una pregunta sobre el PSOE que veo que te gusta también. ¿Hizo bien Sí. pactar con muchos partidos que parece que no quieren mucho a España, como Esquerra Republicana, Bildu? O sea, ¿hizo bien en pactar con muchos partidos, bueno, nacionalistas, PSOE? ¿Tú crees que ahí aceptó? ¿Tú crees que La hizo bien? ¿Tú aritmética, crees que el gobierno de claro. España, con todos, con muchísimos partidos que hay, lo ves bien? ¿Lo ves una A solución? ver, ¿Lo ves que bien y mal? ¿Cómo lo ves? a ver, aquí hay dos cuestiones. La primera, el Parlamento está conformado como está. Y los partidos políticos que están representando al pueblo español. Todos son españoles, Español. incluso los Ah, que bueno. votan. Sí, pero a lo mejor no se sienten. Entonces, Eso, hay partidos que no se sienten español. bueno, claro, pero hay partidos que tampoco defienden a España. Espera un momento, Sí, sí, sin problema. un momento. A ver. Vale. ¿Alguna pregunta interesante, chicos? ¿Qué tal os está pareciendo? Esta entrevista está siendo grabada. Estamos en directo, pero cuando termine de grabarla, pues la subiré mañana, por si queréis verla, ¿vale? Estamos entrevistando a un... yo pensaba que era comunista, ¿no? Es socialdemócrata, militante de Podemos, no sabía que era... Yo creo que era... Yo pensaba que era votante de PSOE o Podemos, ¿no? Es militante. Y le estaba haciendo unas preguntas. Si tenéis una pregunta más o menos interesante, chicos, y si no, pues después de la entrevista leeré vuestros mensajes, ¿no? ¿Una muerte vale más que otra? ¿En qué definido, Patagón? Pedro Sánchez, el mentiroso, y pactando con terroristas, y no vale que esté acabado hace 10 años, pero Franco se murió hace 47. Bueno, estamos haciendo simplemente una entrevista. Yo no voy a debatir. En otro momento, si queréis, podemos debatir. Pero ahora mismo esto es una entrevista. Ya estoy aquí de nuevo. ¿Por dónde íbamos? Tenía aquí una urgencia, disculpa. Mira, Dime. Mira, aquí me han dicho una preguntita por Twitch. Sí, Por cierto, el canal de José Daniel es Círculo TV. Si queréis en Twitch pasaros. también, sí. Una Están preguntita, haciendo dice, directo. pregúntale qué es para él ser socialdemócrata. Y luego volvemos otra vez a lo de los partidos, si quieres, ¿vale? ¿Qué es para ti ser un socialdemócrata? Bueno, la palabra lo dice, o sea, defender un sistema donde exista el libre mercado, donde exista un sistema capitalista, porque defienden eso, Sí, pero a la su vez buscar la igualdad de oportunidades y de derechos a la ciudadanía, a través de impuestos, a través de ayudas, a través de una educación y una sanidad pública, y de defender de intentar llegar a una igualdad posible de que las clases más bajas tengan las mismas oportunidades que las clases más altas. Eso sería en cuestión. Y, por ejemplo, el tema de los impuestos progresivos, que es una de las cuestiones más sí. importantes dentro de la socialdemocracia, que la gente que más tiene pague más, para que tengamos un Vale. estado más Bueno, si quieres igualitario. volvamos otra vez a la definición, si quieres corta o larga de los partidos. Hemos hablado de Podemos, PSOE. Si quieres ahora PP y luego Vox, si quieres. Bueno, y Y Ciudadanos por terminar. ahora vamos a ver el PP. El PP es un partido que también fue un partido importante, aunque es verdad que es un partido que ha caído en la corrupción de una manera aplastante. El Partido Socialista también. Yo no digo que el Partido Socialista sea un partido que no. Pero es que el PP, en la misma cúpula del partido a nivel nacional, cayó de una manera bastante fragante en la corrupción, y creo que eso ha sido parte de la división de la derecha. O sea, la derecha antes estaba aglutinada en el PP y se ha dispersado en Ciudadanos, que ya hablaremos después de Ciudadanos, y en Vox. Y eso ha sido la corrupción, una de los pilares de esa, Es un de partido esa corrupto, situación. ¿no? Es un partido corrupto y con incidencia franquista, has Eh, dicho, ¿no? bueno, el franquismo ya era corrupto por sí, pero
La cuestión es que el Partido Popular es eso. El problema es que el Partido Popular no se ha alineado ideológicamente con el Partido Popular Europeo, con la derecha europea. No es una derecha que defienda, por ejemplo, el hacer un cordón sanitario a la extrema derecha, cosa que, repito, la CDU, que es el partido conservador de Alemania, ha hecho con la alternativa por Alemania, que es Vox en España. Sí. ¿Y qué ha pasado en Alemania en las últimas elecciones? Que el partido de extrema derecha ha perdido votos y ha sido gracias también a la resistencia y al no querer pactar con los intolerantes. Y eso ha sido logrado por la derecha alemana y es un hecho. Igual pasa con el PNV. El PNV es un partido de derecha, no es un partido de izquierda. Sí. Aunque es un partido de derechas que ha sido insultado y no ha querido ni siquiera saludar ni hablar con nadie de Vox. Es un hecho. Y creo que O debemos sea, es un partido de derechas que no habla con otro de derechas, ¿no? No, es que no es la misma derecha. No. Es que no es una derecha democrática lo de Vox. Entonces, defienden un sistema Sí, ahora vamos con autoritario. vos. Sí. Claro. ¿Tú ves a PP ahora mismo globalista? ¿O tú crees que sigue siendo, como dices tú, esa derecha antigua? ¿O más o menos cómo la ves, cómo ves ahora Ese, el PP? ¿Comparado con antes el o...? PP, el Partido Popular es un partido, un partido globalista. Sí. Y es un partido que defiende no defiende solamente los intereses de España. A nivel internacional, el Partido Popular y el Partido Socialista están alineados con la Casa Blanca. Son Y partidos eso es un globalistas hecho. O sea, entonces, ¿no? es que, a ver, en España, dime un partido, o sea, incluso hasta Vox, el día de mañana, si llegara al poder, Sería me vas a globalista. decir que va con... Claro, o sea, ellos no van a... Incluso ellos defienden el Estado de Israel, que es ¿Aceptan un Estado la genocida. aceptan la Agenda 2030? Todos los partidos El PSOE y Partido PP. Popular, sí, sí, el ¿Y el Partido PSOE Popular no? tengo entendido que sí. El PSOE es el que la está defendiendo ahora, pero el Partido Sí, sí. Popular lo defiende. O sea, la Agenda 2030 es una agenda que no tiene nada de perverso. O sea, yo cuando he visto el vídeo que han puesto los de Vox, diciendo todas las barbaridades que dicen, creo que la Agenda 2030, si la leemos, si quieres la leemos ahora, No, no sí, me dice la sé nada de memoria. descabellado. Me la sé de memoria. O sea, Pero, tú estás a pero, favor de la pero Agenda 2030. Tú crees que es algo bueno, ¿no? es que es algo que no se va a lograr porque me acuerdo mucho de la gente de lo que Juan Pablo, el Papa Juan Pablo II, Sí, quería que en el 2000, por ejemplo, él decía, queremos que en el 2000 no haya guerra. Claro, en el 2000 ya estábamos en la guerra del Golfo, ya. o cercano también al conflicto de Irak, ya en el 2001, o sea que no se consiguió, pero hay muchos aspectos que deben de intentar buscarse, por ejemplo, que no haya hambre en el mundo, eso sería una de las cosas que están en la Agenda 2030, o la igualdad entre hombres y mujeres, o por ejemplo, es que hay muchas cuestiones, o la transición ecológica que en estos momentos se está Sí, produciendo. es muy compleja. Es muy compleja. Si queréis Sí, buscarla, Agenda 2030, buscarla, chicos. Hay pero, vídeos por YouTube de 5 de minutos. Y ya, pues, más o menos porque es muy compleja. Pues, si tenemos que hablar de eso, nos tiran aquí. Bueno, Vox o Ciudadanos. No sé, venga, ahora toca con Vox. ¿Qué es para ti, definitivamente, Vox, Vox? Vox es la reacción, como digo antes, de una España que no termina de avanzar. O sea, yo creo que eso es Vox. Sí, Vox es una España que siempre ha estado ahí. Yo cuando dicen, no, es que ahora la extrema derecha ha estado en el PP, lo que pasa es que la extrema derecha en el PP estaba camuflada o estaba escondida. Ahora salen de una manera abierta. Es como cuando una persona homosexual sale del armario, ¿no? O sea, lo mismo, pero están saliendo del armario del fascismo, en el sentido de que ellos defienden un fascismo moderno, no es el mismo fascismo, porque no habían los mismos problemas hace 100 años en la Italia, por ejemplo, la Italia de Mussolini, que el fascismo actual, que yo considero así, porque ellos a través de la mentira sí. y de la violencia están generando un capital importante en estos momentos. Y creo que la izquierda hace mal en tratarlos como si fuesen unos locos. No son unos locos, son unas personas, son bastante inteligentes y saben muy bien lo que están haciendo.
Y creo que debemos de tomarnos en serio esta amenaza, que no es una amenaza contra la izquierda. Esto no es, como hemos visto, PP, PSOE, gobierno. O sea, tú verías No, a Vox esto es como si, como, como si un Franco cambio de volviera. sistema. O Franco o No, parecido, o no, los hijos de tampoco. Franco. Es que son hijos de franquistas, pero Sí, ellos quieren crear un sistema autoritario donde quieren ilegalizar, por ejemplo, a Podemos lo quieren ilegalizar no solamente a partidos independentistas, sí. ellos quieren ilegalizar incluso si pudiesen al O sea, ¿hola? Partido Ah, Socialista, vale. que Espera, en se estos momentos corta. Espérate, que se ha cortado. en Ya está. Vale, ya está. ahora, Disculpa. Sí. que el Partido Socialista, que es el partido principal de lo que es la Sí. progresista. Entonces ellos quieren acabar con más de la mitad de los españoles, incluso cuando un militar retirado, ya jubilado, en un chat de WhatsApp dijo Sí. que había que matar a 26 millones. 26 millones hay que hacer cuentas, porque 26 millones es más de la mitad de la población de España, ¿vale? O sea, ellos ya se reconocen que no son mayoría cuando dicen esa Sí, cantidad, lo e que dice incluso es que si llega a Vox estallaría el racismo, el machismo, el odio, la guerra o la violencia física. yo creo que podría incluso, y lo digo, es verdad que suena un poco ya tremendista, pero creo que podría haber incluso un conflicto civil. Si llegaran Creada al por gobierno, Vox o por los contrarios de Vox. en 2023, finales de 2023, posiblemente, a lo mejor antes, hay elecciones generales. En estas elecciones generales van a haber dos situaciones. En caso de que gane la derecha, habrá un conflicto de a ver si el Partido Popular va a aceptar a Vox dentro del Sí, Consejo de Ministros. Y eso va a ser complicado, porque Vox, si te has dado cuenta, no ha entrado en ningún parlamento autonómico a gobernar. Ha apoyado fuera, pero no ha entrado. Ellos quieren entrar al gobierno de España, no quieren entrar ni a ayuntamientos, no, al gobierno de España quieren entrar y lo están diciendo. Eh, Andalucía puede ser la primera comunidad autónoma, porque ellos ya están diciendo que van a gobernar con Vox o no se gobierna, eso ya lo están diciendo Macarena Olona en Andalucía. Pues esa es la primera situación, que gane la derecha, es una situación en estos momentos que pueda pasar, pero veremos a ver lo que pase. No, todavía falta tiempo y creo que pueden pasar muchas cosas vale, para eso. terminemos por La Ciudadanos si segunda, quieres. Ah, no, no, ¿quieres espera que definir más? termine. La segunda situación es que gane el Partido Socialista o que pierda el Partido Socialista pero que sume con Unidas Podemos o con la plataforma que se va a conformar con la España vaciada, con los demás partidos y tal. Entonces, partidos también independentistas y nacionalistas. Sí, Y que no haya una mayoría de PP y Vox. En este caso pueden incluso hasta Vox hacer una campaña de fraude pucherazo como han hecho en Estados Unidos, como han hecho en el Perú y como también han intentado hacer recientemente, están intentando hacer también, ahora probablemente vaya a pasar en Brasil cuando gane Lula da Silva. Entonces, esas son dos posibilidades bastante tremendas que esperemos porque claramente cuando ellos no ganan las elecciones no las reconocen. En Venezuela, por ejemplo, pasa eso. En Venezuela cuando no ganan dicen que es pucherazo y cuando ganan, como ganaron hace poco en una región de Venezuela que ganó la oposición, sí reconocen el Consejo Nacional Electoral, que es el máximo órgano en Venezuela sí. independiente que controla las elecciones. Y ahora vamos a Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos es un Sí, partido terminemos con que Ciudadanos y funcionó. pasamos a otro tema. Sí, sí. Ciudadanos es un partido que fue la sucesión de los partidos llamados de centro, que fueron eh, la UCD, el CDS, UPyD y recientemente Ciudadanos, que va a acabar como UPyD. UPyD ¿Hola? Ah, hace un espérate, se año corta. fue el partido se disolvió. A ver ahora. Ahora. No sé si lo ves, si Vale, se te corta a sí ti. está. Vale. Ahora no, ya está, ya Sí, está. no se me corta. Yo Vale. te digo que es un partido de bisagra, ¿vale? El problema es que en las elecciones del 19 sumaba con el Partido Socialista 180 escaños,
Sí. Muchos analistas empezaron a presionar que Ciudadanos pactara con el Partido Socialista. Lo que pasa es que Ciudadanos, al estar tan cerca en escaños del Partido Popular, se creía ser la sucesora de la derecha. O sea, ellos creían que si se repitiesen, por ejemplo, las elecciones, pudiesen sorpasar al PP. Eso fue una de las claves de los mayores errores políticos de Albert Rivera. ¿Qué pasó? Que pasó lo contrario. O sea, el Ciudadanos se hundió, el Partido Popular subió y Vox también creció de 24 a 52 escaños. O sea, también tuvo una gran subida en unos pocos meses. Y Ciudadanos ahora mismo tiene 10 escaños y posiblemente en las próximas elecciones sea una fuerza extraparlamentaria. Así que es un partido bisagra, un partido que no ha querido nunca que dentro de los gobiernos, no solamente de España, sino de diferentes lados, no entre Unidas Podemos. Una de las cuestiones, por ejemplo, en Madrid, en la misma Begoña Villacís decía, no vamos a impedir siempre que entre Podemos con el PSOE o que Sí. pacte Podemos con el PSOE. O sea, es un partido bisagra y que al final se fue alienando más la derecha intentando hacerle competencia electoral al Partido Popular. Vale, Eso fue ya. Ciudadanos. Ciudadanos ya es historia, se puede decir. Sí, que va a desaparecer, ¿no? Vale. Vale, ya queda poco, pocas preguntas. Vamos a pasar. Mira, por este, iba a hacer otra. Te voy a decir unos líderes mundiales de la guerra mundial. Y más o menos, ¿De qué guerra? de la guerra mundial, la segunda. La Bueno, segunda, ¿vale? bueno, no de la guerra, sino de esa época. Tengo aquí tres nombres, más o menos, muy importantes en la historia, para bien o para mal. Ahora me dices tú. Lenin, Stalin, Hitler. ¿Qué para Bueno, ti? Lenin no estaba vivo en la Segunda Guerra Mundial, porque se Sí, murió en bueno, el te he dicho año la 24. época, más o menos, no. Sí, sí, sí. Aunque es verdad que la Primera y la Segunda Guerra Mundial Os dicen quitamos que si quieres no... a Lenin, que a lo mejor es más pasado. No, no, Stalin, Hitler, venga. yo si quieres te hablo de Lenin, pero que lo que te quiero decir es que Lenin no estuvo en la Segunda Guerra Mundial vivo. La primera sí. Es que Lenin fue el que hizo que finalizara la Primera Guerra Mundial, que pactó con los alemanes para que no continuara la Primera Guerra Mundial. Stalin es una persona muy controvertida en la historia. Stalin. Stalin, Ahora sí, pasas a Stalin Stalin, ¿no? fue, Vale, vale. Stalin, para ti, ¿qué es Sta- Stalin? Stalin fue un hombre bastante, bueno, controvertido, pero hay que recordar una cosa, a pesar de todas las barbaridades que hizo, que cuando él llegó a la Secretaría General de la Unión Soviética y cuando murió en el 53, Rusia pasó de ser un país tercermundista, agrario, o sea, era un país como España también, o sea, un país que vivía de la agricultura Muy rural, ¿no? mayoritariamente. Muy de campo, dices, Sí, ¿no? Sí, sí, te entiendo, sí, sí. incluso tenían un sistema No muy, muy tenía una revolución atrasado. industrial, quiere decir, ¿no? Pues llegó con Stalin. Stalin hizo que la Unión Soviética fuera una potencia mundial. Y eso es un hecho. Pero a partir de ahí, a raíz de esa revolución industrial y de ese crecimiento, fue a causa de mucha sangre y de muchas barbaridades que se cometieron por parte de la dirección de Stalin. Algunos lo catalogan como un gran líder, como el mayor exponente del comunismo, y otros lo catalogan como un genocida. Y creo que ambas tienen razón, porque es que ambas pueden tener razón en alguna parte, pero Stalin fue eso, fue un hombre de su tiempo, de una Rusia que es autoritaria ya de por sí, históricamente. Estamos viendo ahora cómo Vladimir Putin no es tampoco un demócrata. O sea, Rusia ha estado acostumbrado y tiene la cultura política que tiene, que es muy baja. Y Hitler Sí, fue pues sí. Yo justo te iba un a decir cabo, Hitler y Hitler. sí, sí, Hitler fue un cabo alemán que como muchos no pasaron página a raíz de la Primera Guerra Mundial y que se conformó el llamado Partido Socialista, Nacional Socialista de Alemania, que no tiene nada que ver con el socialismo, porque el socialismo es internacionalista, no nacionalista, y que llegó al poder
para que la gente lo sepa, gracias al apoyo parlamentario y político de los conservadores en ese momento, en Alemania. Aprovechó una situación de desigualdad y de crisis y de inflación en Alemania que era tremenda. Estamos hablando de principios de los años 30, que eran unos años muy duros después del crack que se vivió en la bolsa de Estados Unidos, afectó mucho a Alemania Sí. y llegó al poder, cambió el sistema, directamente acabó con la representación, con la democracia débil de Weimar, que duró muy poco, la República de Weimar, y pasó a ser el régimen, el Tercer Reich, que fue pues el que promovió y el que impulsó la Segunda Guerra Mundial, que fue la contienda más, hasta el día de hoy, la más dura que ha vivido no solamente Europa, sino el mundo. ¿No verías nada en común entre gente de como Stalin o Hitler? ¿No tienen nada en común? ¿No verías como Cuando a estuvo dos a dos aliados, dictadores? No, no, dictadores. Sí, bueno, también fueron aliados. Dictadores. Bueno, ahora respondes esto. Que levantaron un país y también lo sangraron, más o menos. ¿Tú lo verías así bueno, o a lo mejor cada uno... ¿Cómo lo ves? decir que es lo mismo es estar equivocado, porque a los primeros que metió en un campo de concentración Hitler fueron a los comunistas y fueron a los socialistas. No metieron a nadie más. Eso, ni siquiera a los judíos, fueron los primeros encarcelados. Los políticos fueron comunistas y socialistas, o sea que no había simpatía por Stalin ni nada por el estilo. Lo que hubo fue un pacto de no agresión, que eso no es ser aliado, eso fue un pacto de no agresión en Pacto un de no momento agresión, ¿no? donde ya se veía venir la guerra y donde Rusia no estaba preparada militarmente para pelear o para disputarse Europa junto a Stalin, junto a Hitler. Entonces llegaron a ese pacto donde Stalin se quedó con los países bálticos y con la mitad de Polonia y la otra mitad se la quedó Alemania. Después es verdad que el conflicto llegó a más y en el 41 atacaron a los rusos. Hay que recordar una cosa, Sí. si no llega a ser por el ejército rojo, el ejército de Stalin, Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Eso es un hecho histórico. Murieron 20 millones de rusos en esa guerra. Incluso lo siguen celebrando cada año, la victoria de la Gran Guerra. Ellos no lo dicen la Segunda Guerra Mundial, ellos lo llaman la Gran Guerra Patria, porque se estaban jugando su propia patria. Llegaron a las puertas de Moscú. O sea, estamos hablando de una guerra que los americanos y los franceses y los ingleses murieron mucho, pero en comparación de los que murieron por parte de la Unión Soviética, Sí. es totalmente desproporcional. O sea, fue una victoria del pueblo ruso, no solamente del sistema soviético, sino del pueblo ruso, que las tenía de perder, porque recordemos que Alemania tenía un ejército mucho más avanzado, pero que Rusia, gracias a su resistencia y a su inteligencia y a la moral que cada día intentaban subir a los soviéticos, ganaron esa Segunda Guerra Mundial, gracias también, no digo que no, a los Estados Unidos y a Inglaterra, Reino Unido y a Francia, que también hicieron bastante. Vale, vamos a cambiar, porque hombre, es un tema muy interesante, ahora la historia me gusta mucho, pero vamos a cambiar de A mí tema. también, ¿eh? Creo que lo he expresado bien, ¿no? Compartes lo que he dicho al final. No, sí, la Creo que historia. sí, ¿no? Eso fue un hecho, o sea, sí, o sea, aliados, yo no he visto un mayor aliado que eso, o sea, no fueron aliados, fueron enemigos desde el principio y no se puede comparar de ninguna manera un sistema que ideológicamente que buscaba la superioridad racial, que eso es una cosa que científicamente a día de hoy sabemos que no existe, ¿vale? O sea, tú dices Y que los después, nazis fueron los primeros que crearon campos de concentración, lo de la raza aria y todo eso, raza superior, que lo crearon los nazis, ¿no? oh, pues estaba dentro de la ideología. Yo no he dicho yo no he dicho que ellos fueron los primeros en crear campos de No, no, concentración, es una te cosa pregunto, te antigua. pregunto. No, no fueron los primeros. Lo que sí es verdad que fueron
profesionales en hacerlo. Y ellos fueron profesionales sobre todo en el exterminio de los judíos y de los gitanos y de la gente de izquierda, comunistas, homosexuales, gente incluso personas con minusvalías también, que fueron los primeros que asesinaron. Personas que tenían algún tipo de minusvalía, tenían síndrome de Down, porque la gente con síndrome de Down también había en esa época y fueron los primeros que exterminaron. Y los rusos es verdad que tenían los gulags, que eran unos campos de trabajo forzados, no es lo mismo. No digo que sea mejor ni peor, pero probablemente es mejor porque no se exterminaba a las personas, sino se les reeducaba. Dentro de lo que son los comunistas existe esa idea de reeducar a la gente que no comparte o que no comparte la idea o el sistema socialista. Si tenéis alguna pregunta por el chat, decirla ahora, chicos. Vamos a cambiar a otro Son, tema. son las 6:05. Sí. Las 5:05 aquí en Canarias. Aquí las 6, sí. Repito, el canal de José Daniel es Círculo TV. Círculo si queréis TV, pasaros sí. a darle amor. O a debatir con él, ¿vale? Sí, no pasa nada. Vale, otra pregunta y otro tema. ¿Hay canales pagados por la izquierda y por la derecha en YouTube? A ver, podemos hablar de TikTok, pero vamos a YouTube porque si no No, se amplía no mucho. creo. ¿No hay de derecha ni de No, izquierdas pagados? no, hay canales de O derecha, de derecha, perdón, o sea, no, claro, claro, no o de y. izquierda, Que a lo mejor no pero hay ninguno, no sé, a pregunto. ver, por ejemplo, los canales de derecha, yo no puedo decir que estén pagados directamente por Vox o por el PP, pero si tienen el apoyo político de estos partidos, al igual que los canales de izquierda. O O sea, sea, por no ejemplo, hay apoyo Pandemia económico. Digital, Pandemia Digital, que es un canal de Twitch muy conocido ya, se ha hecho muy conocido por las entrevistas últimas. Es un canal que ¿Cómo se vive llama? de las suscripciones ¿Pandemia? de Twitch. Pandemia Digital, que Juan Macías lo lleva, me da. Se llama Juan Macías. Yo no me sé los nombres muy bien, pero bueno, es un canal muy bueno de izquierda, un nuevo canal que está teniendo mucho alcance. Y después hay otros canales de izquierda también como pero es verdad que tienen mucha menos repercusión que los canales de derecha y tienen una lógica, o sea, la lógica de que canales de derecha tengan un peso fuerte no es por la financiación, puede ser que sí, no digo que no. Creo que es también porque ellos generan un contenido bastante rebelde, bastante, vamos a decirlo, contrario al gobierno y siempre cuando se va en contra del gobierno sea de izquierda o derecha, O sea, digamos que pues muchos eso canales de gusta. derechas es como algo, Sí. están de moda. Están haciendo la moda, no que sean de derecha, ¿no? Más o menos, está diciendo. Y después son canales que tienen muy buenos comunicadores. Yo no quito lo que es, o sea, son buenos comunicadores con personas bastante que saben muy bien manipular la información y saben muy bien desviar la información y decir lo que a ellos les interesa y lo que la audiencia quiere escuchar. Y tienen miles y miles de views o espectadores viéndolo muchas veces y son canales que se les tiene que combatir. Pero claramente es muy difícil en estos momentos defender al gobierno en una situación tan crítica social y económicamente. Es complicado, o sea, ¿cómo vas a defender la actual situación? Es muy, muy difícil, pero es verdad que siempre digo que podría ser peor bajo mi punto de vista Sí. y creo que estos canales tendrán un bluff, o sea, tendrán una caída dentro de cuando entrega el poder en la derecha y tengan que defender lo indefendible o no sé, o se irán no sé, a lo mejor se van al bando contrario del que ahora están criticando. No sería la primera vez. Sí. O sea, ahora mismo tú crees que no hay de izquierda y de derecha pagados y que lo de izquierda pues va bien y lo de derechas que están un poco algunos siguiendo un poco la moda, pero hay buenos comunicadores y Pero manipulan, no, ¿no? pero están cayendo. O sea, cuando uno miente, puedes mentir una vez, puedes mentir dos, puedes mentir tres, pero yo creo que Sí. la gente no es idiota. La gente sabe cuando le dicen la verdad, cuando miente. Y creo que al final, tengas la ideología que tengas, tienes que, en un medio de comunicación, como son las nuevas plataformas, Twitch, YouTube, Facebook, tienes que intentar decir la verdad y ser honesto.
a pesar de que esa verdad vaya en contra de tu idea. O sea, yo no creo que la mentira tenga que se defienda y se tenga que pagar. Hoy en día, si tú mientes, pues eres más aplaudido. Hoy en día las mentiras ganan mucho dinero contando mentiras, no solamente por estas plataformas, sino por las páginas que generan estos bulos. OK Sí. Diario, por ejemplo, el máximo exponente de la mentira es OK Diario. Vale, vamos a pasar. Venga, vamos a. ¿Qué argumentos daría a una persona? ¿Argumentos darías a una persona para que quisiese ser eh, socialdemócrata? Lo tenía aquí comunista, pero como ahora dice socialdemócrata, tenía No esa pasa pregunta, pero nada. bueno, la pregunta no era mía, la han puesto por aquí, creo O que era de progresista, Chema. o progre, o sea, a la gente que Sí, que piensa no. como tú. ¿Qué argumento daría Claro, decir, oye chico, mira, esto es un hoy, meeting de José Daniel y vamos a, tú intentas un poco argumentar a ver, en y el círculo convencer a la TV gente tenemos, o decir, oye, ser así, vamos a hacer esto, bueno, los argumentos. en Círculo TV tenemos un lema que se llama, es el lema del canal, porque el canal tiene su lema, que es progresismo independiente. ¿Qué significa eso? Que nosotros hacemos contenido de izquierda, pero no somos partidistas. Tenemos una línea ideológica, pero no una línea partidista. ¿Qué significa? Sí, El se entiende, sí. significado es sencillo, o sea, no vamos a defender los parámetros de los partidos, aunque yo milite en uno, porque creo que ese no es el camino. Creo que si algo hace mal la izquierda hay que decirlo, pero creo que el peligro hoy en día no es el gobierno actual, porque el gobierno actual es un gobierno que ha tenido avances sociales significativos. El salario mínimo cuando estaba el Partido Popular era de 736 euros. Ahora está en Tengo 1000 esa euros. pregunta, subir salario, En ¿te, 1000 te- euros. te parece bien a subir el salario a 1.000 euros? Cuando dicen que el salario mínimo destruye empleo y estamos en una situación donde el paro ha subido en enero, pero ha sido la menor subida, porque en enero ha subido siempre, desde el año 97. Y hemos tenido una bajada continuada durante 11 meses consecutiva de bajada de empleo, o sea, de bajada de parados, y estamos ya por debajo de los niveles de paro que había antes de la pandemia. Y creo que si sube el salario mínimo y si se hace una reforma laboral donde el empleo se dignifique, que yo creo que eso es lo importante. A la gente los temas ideológicos a veces les importa un dedo, les importa más solucionar sus problemas cotidianos, como es el tema del desempleo, que hay muchos. Tenemos a la Asociación Víctimas del Paro, Joaquín García, que participa en nuestro canal, donde analizamos Anda. los problemas que tenemos actualmente con el desempleo, que estamos por encima todavía de los 3 millones, y que se augura que este año bajemos de la cifra psicológica de los 3 millones, que eso sería un logro, y estamos en los datos de empleo más bajos desde hace 12 años. Y eso tenemos que alegrarnos todos, seamos de la ideología que seamos. Y que si se sube el salario mínimo, y si ha subido anteriormente, porque ha ido subiendo, te estoy diciendo que cuando el PP gobernaba estábamos en 700 euros. Y ahora está en 1000. Y el paro ha bajado. Y sigue bajando. Y a pesar de la pandemia estamos por debajo de los datos que se generó. Y eso hay que reconocer. Si tenéis alguna pregunta, Chema, por aquí, una Claro, ustedes pregunta. pregunten lo que quieran. Vale, vamos a. Vamos a. Me ibas a preguntar por Canarias, me dijiste. ¿Cuánto llevamos? ¿Una hora, no? O yo no sé, a mí no me importa, si te digo la ¿Se ha verdad. cortado la Si prisa, grabación? yo no Bueno, pues ya le recortaré el directo. el directo no pasa nada, no te preocupes. Bueno. Bueno, vamos a preguntar. Creo que esto va a ser lo último. Me queda así, digo, que no estoy grabando. Bueno, menos mal que estoy en directo, si no. Vale, Sí, último. Bueno, hay muchos temas, pero bueno. Bueno, mira. Irene Montero. Vamos a hablar de Irene Montero un poquito. Y vamos a sí, terminar en breves. ¿Irene Montero ayudas sí. a todas las mujeres o solo a algunas? ¿Tú crees que lucha verdaderamente o que depende, ayuda o no? Me vas a preguntar por Rocío Carrasco, ¿no? No, no, Por no, no, ejemplo. no, no. No, te No, es pregunto que por. mira,
claro, a Porque ver, a el veces tema habla de... de defender a mujeres y Sí, otras sí. no. Dime un ejemplo de a quién no defiende, a qué A mujer no ver, yo es que lo vi defiende. hace poco. No vengo aquí a debatir, pero vi Pues no, como que dímelo, cuando me puede interesar. un hombre, pues mató a su hija, o a su hijo, no me acuerdo yo. Irene Montero, parece que salió una noticia, oye, que violencia machista a los niños, no sé qué. Y cuando una mujer mató a su hija, cayó. Ahí está el ejemplo. Pero ahí, no, ahí claramente, si no ha hablado, ¿porque no va a defender a una mujer que es una asesina? O No, sea, no, me estás no, diciendo no, no. Sí. que no defiende a todas las mujeres. Entonces te estoy preguntando, ¿qué mujeres? Porque claramente si es una mujer asesina que ha asesinado a sus hijos, Irene Montero no va a salir diciendo voy a defenderla a ella. O sea, No, bueno, estamos no hablando también de cabe. niños. Bueno, también, bueno, en verdad esto de niños. Pero es como que Ya, si una mujer pero la mata, cuestión de se menor, calla, pero si un hombre mata, habla. yo creo que cuando una mujer mata, nadie se calla, porque esto sale en los medios. Si no, no No, pero nos estamos hablando de enteramos Irene de que sea un Montero. asesino. Irene Montero. ¿Por Sí, qué la ministra y de Igualdad, que supongo igualdad será de hombres y mujeres? O de, bueno, sí, no, es un poco exacto. raro el ministro, en el ministerio. Dime, ¿por qué unos sí y otros no? Eso es un hecho. Porque, Es una pregunta, la verdad, un claro, poco de por qué se calla y por qué sí, habla. O sea, como que al momento del sí, sí. hombre. Sí. A ver, la cuestión de asesinar, eso es una cosa muy fuerte, tanto que lo haga un hombre o una mujer. A mí me hace risa la gente que dice, no, es que hay que tomar por igual, tanto si es un hombre o una mujer el que asesina, Sí. pero el problema no es ese, o sea, el problema es el trasfondo de por qué se llega a ese acto. En el sentido de que cuando lo hace un hombre, posiblemente haya detrás una connotación de superioridad sobre la mujer. Cuando lo hace una mujer, probablemente, en este caso, no sea eso, sea otra cuestión. Las dos cuestiones son igualmente condenables y claramente cuando una cuestión hecha por un hombre en ese momento, aunque me estoy metiendo aquí en un lío, se está ¿Y por haciendo con una qué? Sí, connotación por qué de no se. asesinar, por ejemplo, las Es que niñas no de se condenan Tenerife, por igual. ejemplo. Es que el problema es que no se condenan igual, no se manifiestan igual, los periódicos igual, no se manifiestan igual. Es como que. Como Porque que. sucede menos. Si, si O tú. sea, O sea, sucede menos, mucho menos lo que son los asesinatos, que los números están ahí. Y el tema de los asesinatos hombre, machistas hay es una cuestión cifras, cultural. Josebas, Es una donde tú cuestión. puedes ver el asesinato de hombres a mujeres, o sea, gente muerta, que son mujeres, Mm, o a hombres que se suicidan, o hombres muertos por muertos. Es como las cifras son mucho Pero mayores las de no, los hombres. Son a ver, cifras. pero que una persona se suicida, los suicidios subió un montón con la pandemia, pero una Hombres, sobre cuestión, todo, claro. el suicidio no es Por una qué se cuestión. mete tantos millones al tema de las mujeres? Que lo veo genial, porque toda muerte para mí es sagrada. Pero para otras cosas se mete menos dinero, o menos importancia, o que los ministros, o gente Yo, importante, ¿por qué se mete menos en violencia yo hacia el hombre? Porque mueren más hombres, te en digo por general. qué, te digo por qué. Hay una brecha salarial que existe, hay mujeres que no tienen recursos, donde dependen de una manera sustancial de la pareja que tienen, y si por ejemplo esa pareja les maltrata, pero no Pero me tienen estás esas, diciendo, por ejemplo, que a lo mejor no lo o si, entiendo, espera, me estás diciendo que están muriendo más hombres porque hay una brecha, porque están muriendo más hombres. no, 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 yo no sé si mueren más hombres No, o yo lo mueren sé más porque mujeres, hay estoy cifras, el hablando, gobierno te los da, pero, no pero, es pero hay mujeres, o sea, hay cifras hombres que oficiales. mueren, vale, pero hay hombres que mueren a manos de su mujer, o sea, de su pareja. Me estás Pero diciendo que hay más, eso no es yo así. diría que eso es Estás hablando de sí, algo, eso sí. meter el género ahí es algo un poco raro, ¿no? O sea, yo veo a la gente, le veo personas. O sea, si a ti te mataran al mismo José Daniel, no miraría, o sea, perdón, no miraría que muere un hombre, miraría que viene una persona. O sea, tú vales igual que Ya, una a ver, mujer. O sea, ¿tú crees que si te viene un tío de 2 metros a pegar es lo que pasa? Si una persona es más fuerte que otra, pues a lo mejor yo he escuchado a chicas ¿qué te crees? Que sí. si hubiera en general mujeres mucho más fuertes que hombres, no pegarían a otra persona que su pareja? En una Pero discusión, no solamente, no, estamos no es hablando una de cosa personas. claro, no,
Dime. Yo no quiero debatir. Esto es una entrevista, ¿no? Pero bueno, es un poco debate, porque es algo un poco choque, ¿no? Yo no quiero que la gente se piense que no me importan las mujeres, no, no. Yo hablo de personas y importan todas igual. Y si de verdad quieren, y si de verdad a los políticos les importan las personas, ¿por qué no invierten donde hay más número de muertos o de sufrimiento? ¿Las mujeres sufren? Por supuesto, pero yo creo que si tienen accidentes, no porque sean mujeres, creo que para mí eso no existe, pero bueno, estamos aquí entrevistando. Ahora Chema, le diré tu pregunta a Chema, a ver si terminamos este tema. La brecha salarial está prohibida en la legislación española. A igual trabajo, sí, claramente, que puede que haya, por supuesto. Que sea legal, no. Se puede denunciar y ha habido denuncias de ello, por supuesto. Es como... ¿hay robos? Claro que sí, pero es ilegal, ¿no? Así que nada, veremos un poco... Estamos un poco debatiendo, no quería debatir, pero bueno, creo que cuando hay cifras... Pero bueno, está bien un poco debatir para terminar un poco. Y si queréis, en otro momento puedo invitar a José Daniel y debatir, ¿vale? Lo que pasa es que no me he preparado un trabajo para debatir, chicos. ¿Vale? No sé qué tal os está pareciendo la entrevista. Si os gusta, si no, si queréis si queréis más entrevistas o si queréis debates, si queréis que traiga a alguien, decírmelo y lo intentaré. Pero bueno, yo igualmente quiero agradecer a José Daniel por aceptar la entrevista, porque he hecho muchas preguntas, fáciles o complicadas, igualmente. En ese aspecto yo le agradezco. Que esté a favor de todo lo que diga o que no, eso es otro tema. ¿Vale? Yo en este aspecto es una entrevista, quiero escuchar a alguien votante de Podemos y lo he aceptado, chicos. Ahora le diré la pregunta de Chema. Y si tenéis algunas últimas preguntas, porque vamos a terminar en breves. Y encima se me ha terminado la grabación, pero bueno, luego así puedo editar la grabación, comprimirla y subirla, pues si alguien quiere verla a trozos o entera, ¿no? Así viene José Daniel y terminamos. Vamos a hablar de Irene Montero, un poco más de esto, y terminaremos la entrevista con Canarias, ¿no? Él es canario. Hombre, hay muchos temas que quiero tocar, pero es canario, el tema de Canarias, ¿no? De la inmigración masiva que ha habido, de ilegales, de cómo está Canarias, La Palma un poco, y nada, vamos a terminar en breve, ¿vale? Creo que está ido bien, creo que esté de acuerdo o no, ha estado bien todo. Disculpa, que es que los gatos se escapan, dime. Vale, pues ¿Qué me nada. ibas a preguntar por Canarias? Ah, ¿me estabas escuchando? Sí, un poco sí, porque tengo los Sí, auriculares. Dime. bueno, nada, pues el tema de Montero, si te parece, igual terminamos el tema, porque el tema la verdad es que esto se puede hacer un directo solo de esto. ¿Te parece buena ministra Sí, o no? bueno, está haciendo para mí un gran trabajo, pero es verdad que es muy criticable y cuestionable porque los datos siguen siendo bastante, sobre todo de violencia machista, siguen siendo bastante altos, pero creo que está haciendo O sea, ¿tú la crees ley que es existe la violencia? ¿Tú crees que hay personas, en este caso son hombres, que pegan a otras por ser mujer? por culturalmente ser mujeres, porque es que no es una cuestión de que el hombre, es Hoy que en día, culturalmente somos hoy en día, ¿tú crees machistas, que claro. hay Sí, gente que pega a otra gente que es hombres a mujeres? Por ser solo mujer, ¿no? no es solamente por eso, sino es una Sí, cuestión eso es cultural. machismo, ¿no? O sea, me Claro, siento mejor que la- la- tú la- el porque ma- soy hombre y tú eres una mujer. Eso es machismo. y porque yo te traigo el dinero a casa, porque yo soy aquí el que manda, el macho alfa, o sea, es una cuestión cultural que sigue existiendo a día de hoy y eso conlleva también después una violencia que también afecta directamente a los niños. Es una cuestión cultural que se tiene que ir avanzando hacia él, o sea, el negar eso es no es el negar la otra tipos de violencia, porque están recogidos en el Código Penal todo tipo de violencia. Cuando dicen que quieren unificar la violencia machista a una violencia familiar, es que ya existe ya las condenas con respecto Pero, no, a pero este creo que tipo es de mayor, violencia. ¿no? Que no es mayor cuando...
dicen que es machista o de no sé qué, ¿no es mayor que es ir de familiar o es Las igual? penas, sí, sí, Son son mayores iguales. las penas. No lo sé, la No, verdad. son mayores, Yo pensaba, ¿sabes por bueno, qué yo son pensaba que mayores? sí, mayor, que no, es que A violencia ver, machista hay pues la, aumenta la pena, creo, algo así. Mientras que si sí, pero es, ¿sabes por qué? no. Porque hay una cosa que se llama discriminación positiva, en el sentido de que a día de hoy no todo lo puedes tomar en el mismo ámbito, o sea, no todo, a todo el mundo no lo puedes tratar igual, porque todos tienen pues lo mismo, las situaciones no son todas iguales, y cuando hay una situación que se repite de una manera constante en el tiempo, tiene que ser más penalizada que una cuestión totalmente aislada, que también sucede, pero no se puede equiparar una violencia con otra violencia. Es muy difícil de hacer, porque yo pienso, bueno, en mi opinión, y creo que es general, tú no puedes equiparar, por ejemplo, y es una cosa que las dos violencias son malas, pero el de pegar a un perro, por ejemplo, que el de pegar, yo qué sé, o el de pegar a una persona, no es lo mismo, por ejemplo, porque son diferentes seres. Pues no es lo mismo pegar a una mujer, a tu pareja, porque no estamos hablando de cualquier mujer. Tú coges y pegas a una mujer en la calle porque te peleas con ella, no es violencia machista. ¿Me entiendes? Si eres su pareja, si tienes hijos, si tienes aunque seas pareja, también, porque Sí. suele suceder, y hay una connotación familiar y sobre todo de amenazas y tal, e incluso mujeres que muchas veces denuncian y retiran denuncias y a la semana acaban muertas, así de casos, así, pues este tipo de cuestiones se tienen que tratar de una manera diferente, porque son Vale. mujeres que están en una situación totalmente diferente a otro tipo de violencia. Por eso se tiene que tomar de diferentes maneras y para acabar con él, pues se tienen que dar unas penas más altas, porque es una cuestión que no solo afecta, como digo, a las mujeres, afectan a la familia en general. No solamente a esa mujer, sino a esos niños, a esos padres de esas mujeres, a esos padres de ese maltratador que no tienen culpa de que su hijo sea un maltratador. Pues todo ese entorno Hay mujeres familiar. maltratadoras, supongo, también. Hay mujeres maltratadoras, posiblemente, claro, Si una pero mujer son maltrata o casos bastante mata a más. sus hijos, ¿tendría la misma pena que un hombre? Eh, en este caso, creo que si mata a sus hijos, creo que tienen una pena, no sé si es más o menos, pero diferente, porque es un O asesinato sea, no hay. Creo que a hay sus mujeres hijos. O sea, sueltas, Josebas, después de haber matado a sus hijos. sí, Hombres no. si un hombre mata a su mujer y cumple la pena de cárcel, ya está fuera. No va a estar eternamente en la cárcel. Igual que una mujer, si mata a sus hijos, va a estar en la calle cuando cumpla su condena. Y si no hay condena, Tiene que, a ver, ¿me vas a decir que por un asesinato, sea quien sea, no va a acabar en la cárcel? Cualquier tipo de asesinato podríamos es buscar. condenable. Bueno, no es un debate, pero podría Si buscar. supera posiblemente todas las condenas estas superen los 2 años, porque hay que recordar que las personas que no tienen antecedentes y tienen una condena inferior a 2 años no van a prisión, pero eso es cualquier tipo de condena. O sea, ¿tú crees? La cuestión es esa, o Por sea, terminar, ¿tú crees que con Irene Montero. Es un poco el resumen, claramente. Porque Irene Montero no es que hace sí. todo, ¿no? Las leyes y todo, pero la cabeza, ¿no? La portavoz. ¿Tú crees que con Irene Montero han bajado o es. Bueno, es la clave para que todo este machismo que supuestamente dices que hay y la violencia y la muerte, ¿crees que va a bajar? ¿Tú crees que la mujer desde que está Irene Montero es más segura? La ley sí es sí, o sea, sí es sí en el sentido de que Bueno, en la cuestión, general, por ¿no? ejemplo, Es que es sí, complicado. Leyes, tweets, Twitter, o sea, porque los políticos también publican sus ideas y hay mucha gente que les sigue. esto, yo creo que esta cuestión, creo que no es política, es una cuestión cultural y social, que no van a cambiar los O sea, políticos ¿tú ponen crees herramientas. que con Irene Montero, repito, si es la solución? Bueno, Creo Irene que Montero claramente no es que esa están mujer poniendo, solo claro, cambia todo, sino que, en resumen, todo esta ola de feminismo, de igualdad, de protección a la mujer, de progresismo hacia la mujer. ¿Tú crees que Irene Montero es la solución? Es complicada, lo entiendo. O sea, eh, si no quieres. Mira, has Irene contestado todas las Montero preguntas. Si no no quieres, sí, no. O sí. sea, No, esto es una no, yo entrevista. te voy a responder, pero déjame responder. Irene Montero no es la figura máxima del feminismo en España. Eso para empezar. ¿Hay Ella alguna impulsa la figura? igualdad. No, no. No existe. O sea, el Ah, vale, feminismo, no. como te dije antes, no es un movimiento, es un movimiento
que no tiene partido político, ¿vale? Es un movimiento O sea, que civil. tú ves que es la Como, solución, ¿no? creo que están tomando herramientas, pero que claramente las herramientas las tienen que tomar la ciudadanía. La solución no la hacen los políticos. O sea, no, Irene Entonces, Montero ¿para no qué tiene está el una varita ministro mágica, de Igualdad? Si no, si pues tiene que tomar la pero ciudadanía. porque pero es que los políticos no tienen varitas mágicas para solucionar un problema incluso tan antiguo como es la violencia machista. O sea, una cuestión endémica histórica. Recordemos que hasta los 90, cuando se hablaban de estos casos, se hablaban de crímenes pasionales para tomarlo en consideración. No se hablaba de violencia machista. Todo esto empezó a raíz de una señora que fue a una entrevista en Canal Sur, donde días después de esa entrevista, donde denunciaba el maltrato continuado que sufría por su expareja, acabó asesinada. La pareja tenía que vivir con su expareja, la roció de gasolina y la incendió y la mató. Y ahí fue cuando la gente empezó a concienciarse de que una mujer sufría y sufrió durante muchos años con ese marido maltrato continuado. Entonces, la cuestión no la va a solucionar Irene Montero, ya que quiero responderte, en una legislatura, ni en un año, ni en 10 años. Esto lo tiene que solucionar la ciudadanía y concienciarse y condenar este tipo de violencia, que no es una violencia física, también es una violencia psicológica y una violencia ¿Tú ves cultural normal que existe. el dineral que vale el Ministerio de Igualdad para que luego al final mm, el pueblo sea quien evolucione? O sea, que no, es como... Yo Ese dinero va destinado, por ejemplo, a no quiero vivienda, debatir en casa. este directo, pero Claro, es como que me estás pues no diciendo que pasa nada, no no pasa vale nada. para nada este ministro. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que Irene Montero no va a solucionar el problema Hombre, ¿tú del crees que raíz vale directamente todo lo en que una vale ese legislatura. ministro? Porque vale millones, no Sí, vale 1 millón, vale 400 bueno, millones, 500. bueno, es un dinero que no solo va a destinar, ese dinero no solo queda a Irene Montero. Son 400, 500 millones Bueno, anuales. ganar dinero Que gana, eso es dentro, verdad. gana su propio dinero, pero no está dentro del Bueno, es el presupuesto propio dinero de de los españoles, claro, no es suyo. Bueno, es una responsable política, todos cobran dinero público. Me va a decir que los diputados de Vox no cobran dinero público, todos Bueno, cobran ahora está dinero hablando de público. Irene Montero. Irene Montero, Irene bueno, Montero está, a ver, el ministerio tiene una función que es, por ejemplo, el apoyar y ayudar, por ejemplo, a mujeres que están entonces ya no sufriendo es ese mismo ministro de maltrato. Igualdad, ministro de Mujeres. ¿Por qué no se llama Ministerio de Mujeres y no Igualdad? Porque a lo mejor suena más feo. Es que el Ministerio a ver, el Ministerio de Mujeres, a ver, el tema de la igualdad a día de hoy está claro de que el hombre está socialmente, lo vemos en las grandes empresas, lo vemos en un montón de aspectos, está por encima de la mujer. Entonces, Legalmente no existe una ley donde diga que el hombre es mejor que la mujer. no, nadie, Tú puedes no, denunciar. pero socialmente sí, socialmente existe. O sea, socialmente vemos que las mujeres cobran menos que los hombres y que las mujeres tienen menos Eso es ilegal. apoyo. Hombre, eso es ilegal. Bueno, pero eso existe. Se puede No es denunciar. ilegal, del todo no es ilegal. También, Por ejemplo, también es ilegal robar y lo puedes denunciar. pero existe la brecha salarial y está puesta por el mismo Banco de España. El Banco de España lo dice, no lo Ah, lo dice dice el banco. Unidas por... El Banco de España habla de una brecha salarial de un 20% menos. O sea, las mujeres, Hoy si en día miramos hay el brecha, sueldo que ¿no? cobran, Hoy en claro, día hay brecha entre existe. hombres y mujeres de hasta el 20%. Sí, salarialmente existe esa brecha. Vale. Existe una imagen de la mujer totalmente sexualizada y totalmente con un estereotipo de que la mujer, por ejemplo, el empleo lo consigue de una manera y el hombre de otra. Existe, por ejemplo, el tema de los cuidados, donde la mujer se tiene que encargar siempre de las labores de la casa y de las labores de los cuidados de los hijos o incluso de los padres cuando ya son mayores. Una pregunta. Esa imagen sigue existiendo y a pesar de que se Sí. está avanzando, yo no digo que en esto no, pero hay muchas cuestiones que estamos avanzando como sociedad y creo que el Ministerio de Igualdad es eso, Una buscar la igualdad pregunta. No sé si entre creo que es hombres y mujeres. oficial esta cifra. Bueno, cifra. ¿Por qué pasamos del quinto país más seguro para las mujeres al puesto? No sé si. Esto la verdad es que no estoy seguro. Próximo
Mm. 11, 12, 13. Desde que está el ministro de que nos está costando una millonada. Pero ¿quién hace esa lista? A ver, Son que listas, no, exista no, el no son Ministerio listas, de, repito, son sí, datos del gobierno o este, de, o de, será de una institución, no creo que de sea el este- gobierno que publique esos datos. Será una institución sí, se puede que buscar. se Bueno, no encargue voy a de hacer buscarla una lista. ahora porque no tengo un, no iba, no, Sí, no, o bueno, la, sea, la- que ha subido, hombre, también el se puede tema, ver, como dices tú, claro, socialmente, se puede ver cómo han subido las violaciones, el asesinato a la mujer, el acoso de, sobre todo, inmigrantes. mm, ¿Y por qué el ministerio que nos vale una millonada, un ministerio súper caro, porque no da lo hay, realmente inversión a de lo esas más pobres barato. mujeres que están siendo violadas y silenciadas? Porque se puede ver como cuando un español, que totalmente todas las violaciones, todas las agresiones son iguales, pero porque cuando lo hace un español sale mucho, cuando lo hace un inmigrante están hasta en la calle. A ver, el Código Penal es igual para inmigrantes como para nacionales. ¿Y por qué? Y te meten en la Sí. cárcel, te meten en la cárcel, sea marroquí, Entonces, sea entonces es francés o mentira. sea portugués. Eso es Entonces es mentira. Nada, mentira cuando una mujer ha dicho, es oye, me han violado mentira. 5 marroquíes, es mentira porque si están en la calle, No, no, a ver, si a esa persona la han violado, como te estás ¿y por diciendo, qué están 5 en la calle? marroquíes, Es eso es la gran psicomagia, pregunta. ¿Por qué están en la calle y no pues hacen porque la documentales policía no lo como ha... cuando la manada de Porque, españoles, estos escucha, salvajes, sí, sabemos sí, hasta sí, su sí, DNI, mientras que en otros no salen sus caras, no sale nada, no sabemos quién son porque, y están en la pues calle porque sea encima? más difícil, porque sea más difícil la policía identificarlos, pero una vez identificados tendrán la misma pena que un español, ¿vale? ¿Eso Será más piensas? difícil Vale. identificar. Pues eso no es lo que pienso, eso es un hecho. O sea, si tú, a lo mejor esa mujer que ha Mm, sufrido esa violación, que es totalmente vulnerable, pero yo no diferencio que lo, igual que tú me dices que no hay diferencia entre violencia que lo haga un hombre, una mujer, pues yo no veo diferencia que lo haga un marroquí o un español, es totalmente una No, no, barbaridad. eso Y hay es que la, preguntárselo a los claro, periodistas, a los políticos. Por ejemplo, en el Montero se calla si lo hace inmigrante, pero si lo hace un español, sale no, no, Camparta, no se sé, hace, por ejemplo, el bulo del culo, ¿no? Como salieron manifestaciones bueno, y pero se vio que era lo del mentira, bulo, dicho por lo de, el tío, lo he dicho, o sea, no sí, podemos hablar porque dijo el tío, y aún así hicieron manifestaciones sabiendo que era pero mentira. Entonces tú crees Pero todo eso fue esto. una mentira, pero es una mentira que se tragó todo el mundo, igual que nos tragamos lo del tío ese que dice que estuvo Bueno, 35 entonces, años en ¿por qué coma. igualmente Entonces, todo, después sí hubo entonces manifestaciones? claro, pero cuando pasó eso, se dijo, el problema es que esto no fue montado por los medios. El tema del bulo Bueno, del lo culo dijo no el fue montado chico. por los El medios. chico dijo que luego al final dijo Claro, fue mentira. montado, claro, fue por el chico. Pero, por ejemplo, hubo un bulo en Madrid con Sí, respecto a una vivienda, a un desahucio. No sé si te acuerdas. Un bulo creado por Telemadrid y por Antena 3. Y creado también por la organización neonazi Desocupa. Eso fue una campaña que hicieron estos dos medios y este grupo de neonazis diciendo que la señora... desocupa, no sabía yo, desocupa es sí, neonazi. hombre, los miembros son neonazis, o antiguos miembros de Skinner, o sea, Ah, es un hecho. No es que yo diga, no. El mismo presidente fue un skinhead. Y claramente cuando tú utilizas el tema de la ocupación como si fuera un problema, que no lo es a día de hoy en España, pues intentas capitalizarlo con la derecha, porque el verdadero problema de este país son los desahucios, a día de hoy también, no es la ocupación. podemos estar aquí Pues usted, debatiendo, o sea, debatiendo, hacer una entrevista y debatir. Bueno, si eso en otro momento sí. podemos ¿Qué me debatir. ibas a preguntar? Venga, vamos a terminar. Sí, sí, yo Me ibas a también. preguntar Me por voy a preguntar Canarias? esto y terminamos, porque la verdad es que llevamos mucho Porque por Canarias tiempo. me ibas a decir algo. No sé si me ibas a hablar de la inmigración. Canarias, vamos a hablar de Canarias, vamos un Sí, poco por encima y terminamos porque al final llevamos mucho tiempo y claro, que claro. yo te lo agradezco. No pasa Y nada, no te preocupes. si quieres en otro momento otra entrevista o un debate. Sí, sí, sí. eh, bueno, igualmente la verdad es que digo gracias por aceptar y por estar mucho tiempo y por aceptar todas, porque No, no pasa nada, no, no. yo en este momento podemos tener cosas en contra o a favor, pero era una entrevista Pero y puedes decir, oye, claro, pues no, pues tal, no, has debatido yo te todo. respondo lo que, claro, yo a lo mejor no te he respondido lo que quisiese que te respondiese, pero te podría responder lo que yo No, 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 considero. no, no. Yo no quiero que Porque, responda lo que yo quiera. Tú responde lo que quieras. Si te lo he claro, dicho, claro. digo, tú, como se dice que no. Y, o
¿sabes? En lo normal, en una entrevista. Vale. Yo no vengo aquí a pillar, yo vengo aquí a preguntar. Por lo No, menos pero ahora, mira, digo te digo ahora. una No, 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 pero cosa, bueno, digo ahora. En y otro momento si lo debatimos digo sería como, diferente, ¿vale? Entonces como, lo, como, lo, debatir, discutir es otra como lo cosa. dije, como lo dije yo al principio de este Yo me lo espacio. tomo muy serio Si he esto de estado, preguntar, me da igual lo que seas, yo te pregunto. si he estado en el lobby, aquí puedo estar y puedo estar en todos lados. Y Sí, ahí estar en el lobby, tú sabes que eso es tela, ¿eh? Ahí tienes que uno morderse mucho la lengua y porque uno puede, como dices tú, debatir o puede entrevistar o como consideres tú, pero siempre el respeto es importante, creo yo, para mi manera de entender. Y el intentar tomar, el respetar no solo a mí, sino a los que piensan como yo, que somos más de la mitad de los españoles. O vale, José sea, Daniel, vamos a terminar con dime, Canarias. Canarias dime. es complejo. Bueno, ¿de qué podemos hablar con Canarias? Por ejemplo, mientras que estamos encerrados todos en casa, ¿por qué entraban, sobre todo por Canarias, miles de ilegales? ¿Tú estás a favor de eso? ¿Tú crees que Canarias no está abandonada por el gobierno? ¿Tú crees que Canarias debería mirar un poco la frontera? Canarias está bien, Canarias claro. En está, sí, bueno, hay zonas Cana- más ricas que otras, normal, claro, pero sí. ¿tú crees todas estas preguntas? ¿Cómo ves? Canarias, La isla de Fuerteventura está a 100 kilómetros de Layún, que es la capital del Sáhara. O sea, estamos a muy pocos kilómetros y somos la puerta de entrada no solo de África, sino de América Latina a Europa. Eso sí. es Canarias. Entonces, la llegada de la inmigrante, sobre todo por la parte del Sáhara, la oleada que vino fue por dos cuestiones. Primero, por el conflicto marroquí-español, donde los mismos que se encargan en la seguridad fronteriza para que no lleguen embarcaciones a España o a Canarias o a Andalucía, desoyeron eso y dejaron venir a muchos. Y segundo, por la pandemia, porque nosotros cuando comenzó la pandemia teníamos un escudo social, teníamos los ERTE, por ejemplo, teníamos para poder subsistir, aunque sea un tiempo, unas maneras o de otras. Verdad que algunos con más dificultades y otras con menos, pero allí no existía nada de eso. La gente perdió directamente sus ingresos y tenían que buscarse la vida y muchos marroquíes vinieron para Canarias. Hubo un abandono institucional. Podemos Abandonaron Canarias, Canarias, abandonaron sí, Canarias. O sea, mientras que Podemos estaban Canarias encerrados, los pidió, canarios, sí, porque es un tema muy importante, llegaban, bueno, no sé la cifra exacta, pero creo que hasta miles. O sea, ¿cómo llegaron llegan cerca de miles? 30.000 llegaron. Incluso ahora mismo se está reclamando Treinta por mil. parte por parte del gobierno de ¿Y Canarias tú y de ves, la lo ves consejera normal de eso? estoy hablando de a día de hoy. A día de hoy hay más cerca de 3.000 menores no acompañados en Canarias. O sea, es una barbaridad que no se puede ¿Y sostener en por qué Canarias dejaban y que si entrar mientras que formamos vosotros estabais en casa? ¿Por qué dejan entrar? no es que dejaran entrar, o sea, las personas que vienen en patera o vienen en cayuco hacia Canarias se les acoge. El problema no es que vengan, porque el que vengan es una cosa, una cuestión que muchas personas la banalizan, pero son personas que vienen en unas condiciones que muchos mueren en la travesía, sobre todo de Senegal, y que creo que debemos de tomárselo en cuenta y que debemos de intentar apostar y apoyar e intentar descolonizar África, porque África sigue estando colonizada empresarialmente, sobre todo por Francia, y dejar que África emerja y crezca y prospere. Porque muchas de las cosas que tenemos aquí en España y en Europa es gracias a las riquezas que hemos robado de África, igual que de América. Entonces, eso es un hecho. Pero te digo y te cierro. Canarias, Podemos en Canarias pidió la dimisión del ministro Marlaska. Eso fue un hecho que la gente, e incluso Podemos Estatal, desoyó y dijo que no debe de ser así y tal. Entonces, la cuestión es la siguiente. Nosotros creemos que no hubieron condiciones para que los migrantes tuviesen unos mínimos para poder vivir aquí. Y si un inmigrante va a Andalucía, podría pasar a Francia fácilmente, porque la mayoría se quieren ir a Francia, no se quieren quedar en España. Pero si va a Canarias y quiere moverse a la península, tienen que tener pasaporte. ¿Por qué esa desigualdad? ¿Por qué nos tratan como una colonia en ese sentido? Y desoyen los problemas reales de los canarios. Se generó también una tensión porque al haber tanta gente, sobre todo inmigrantes, que yo los llamo
son personas que algunos delinquen, no todos, la gran mayoría vinieron de manera humilde, tratan de una manera ¿Tú no deshumana crees que a algunos los actos canarios los incívicos tratan por como de parte de los tercera y a mineros. los, por ejemplo, hay imágenes donde los inmigrantes Eh, llegan a hoteles y los palmeros o en el volcán, por ejemplo, estaban en polideportivos? ¿Esto no es un poco discriminación a... no, hubieron palmeros que fueron hoteles y que fueron pagados por el gobierno de Canarias. Lo de los hoteles fue una y los cuestión polideportivos? ¿Por qué había lógica, gente en polideportivos? porque fue la primera parte, o sea, el primer sitio donde se le podía alojar a los inmigrantes en Canarias, no solo Pero luego lo los pusieron en palmeros. hoteles a esa gente. En un hotel en concreto sí, incluso ahí se hizo televisión española en Canarias, Sí. dieron ahí las campanadas en ese hotel. Verdad que es una situación. Hay que también decir unas cosas, no es lo mismo esa situación, que es una situación dolorosa, el tema del volcán, que una persona que viene de otro país, en las condiciones que vienen, y que no solo fueron alojados en hoteles, también fueron alojados en campamentos Yo los he como visto a todos con ropa sí, de sí, marca. Bueno, a todos, vamos a ver, todo. Yo he visto muchas imágenes donde venían con móviles cargados, ropa de marca, sin ¿sabes tener, lo sin que tener pasar hambre, porque salvamento se mete en mares marroquíes a traerlos. Yo lo veo más, es una mafia y están dejando claramente abandonada Canarias y me da pena porque, bueno, yo creo que hablar había que tener un control sí, por de las ya, fronteras, porque no es lo claro. mismo una migración, pues todos los países emigran, hay gente que va a hablar, que una masividad, yo creo, y eso lleva descontrol, lleva desestabilidad, lleva frustración, crean odio donde antes no los hay, porque claramente tú vives Claro. en una zona, quieres estar, conocer gente y tal, pero quieres una estabilidad. Entonces, si te mete mucha gente en un sitio, creo que la inseguridad. Lo- los canarios somos tierra de acogida y hemos sido una tierra migratoria, o sea, no tenemos esa idea y ese Pero cuando concepto llegan de que, masivamente, pasan cosas. Y cuando veo también te canarios en digo, polideportivos y a otros en hoteles, eso está pasando. Entonces los sí, canarios es soy que de tercera. La claro, ayuda no la está llegando comparación a es los palmeros. bastante, La ayuda no está llegando a los claro, palmeros. Primero dijeron una cifra, luego otra, y luego que si te tienes que poner en internet, todos son trabas. El gobierno canario mira, sabes que es súper yo, corrupto. yo vivo en Gran Canaria donde está Arguineguín. En Sí. Arguineguín estuvieron cerca de 2000 inmigrantes eh, acampados durante semanas. Decir que todos fueron hoteles es mentira. Sí. Fueron muchos hoteles, pero la gran mayoría no fueron hoteles, fueron yo digo, a campamentos militares que montó la UME, fueron y de los hoteles fue una propuesta de los mismos hoteleros. No es que el gobierno impusiera a los hoteles meter a los inmigrantes. Eso es, y incluso salvó incluso a los hoteles porque en ese momento estaban cerrados por el tema del COVID y ayudó económicamente a los hoteles. O sea, no fue una ayuda solamente a migrantes, sino también al mismo sector. Eh, Compararlo con lo que pasó en La Palma creo que es equivocado, pero bueno, se puede comparar. Y con respecto a la situación como usted me está diciendo, históricamente, después de la guerra civil española, muchos españoles fueron para Francia, a México, en Canarias. No solo se fueron por cuestiones políticas, sino por cuestiones económicas, porque hubo una hambruna total y O sea, muchos estás fueron a comparando un poco la Venezuela. inmigración de los españoles a la inmigración que viene de África. Pues la misma, porque son personas que emigran a otro territorio y a buscar y intentar tener una vida mejor. A veces lo consiguen y a veces no. Entonces, los canarios, como Me digo, podrías enseñar llevamos noticias donde un grupo de españoles o dos bandas de españoles se matan entre ellos en otro país? en otro país. A día de hoy no, pero No. Bueno, no, posiblemente no, cuando, da cuando igual en la pasa, te estoy historia, hablando, pone la historia de la guerra pero civil. O que, es que en la guerra civil todos los que se fueron eran republicanos, no eran del régimen, pero bueno, por habrá eso no podía republicanos pelear buenos y fuera. malos, supongo, todos son personas. Habrá republicanos súper amores, súper gente sana, pero habrá republicanos también poco regulinchis.
Hombre, son personas. Claro, por eso. Habrá cabrones y habrán menos, pero Entonces, no son personas. Y es dentro de un complicado. A grupo ver, de yo te entiendo. personas Hombre, la hay de pregunta es todo. complicada. Es Sí, complicado. sí. Y yo Pero sé. tú puedes entender que dentro de la... Te quiero hacer una pregunta si me la quieres responder. ¿Tú Sí, crees no. que la mayoría de los migrantes que vinieron a Canarias o que son personas violentas? Yo creo que. A ver. Yo creo que al final Que yo vienen de otra creo... cultura. Creo que la mayoría Sí, no está bien educada, claramente. Si vas a su zona, no están bien igual educadas. Y de entre ellos, pues, va a pasar cosas. Van a pasar cosas porque, hombre, si todos fueran rebeldes, habría una guerra civil. Pues si llegan 2000 y los 2000 delinquen, hostia, es una locura. Pero lo que está subiendo, no, la no, delincuencia está subiendo muchísimo. Sobre todo la mujer, esa querida mujer que está defendiendo y está subiendo. No puedes comparar sí, la emigración de cuando los españoles, que también hubo muchísimos, sobre todo republicanos, a eso. No, no puedes comparar. y cómo podemos atajar ese problema? Echándolos del país, ¿no? Porque yo creo que esa no es la solución. La Hombre, tiene que solución haber es un que se control de integren en la fronteras, sociedad. porque si enviamos barcos de guerra a Ucrania, ¿por qué no Y enviamos no lo barcos hay. al sur? Tiene que haber un No hay control. control de No es lo mismo, frontera. las fronteras están abiertas. Están trayendo salvamento Pero, barcos de... sí, sí, sigue, sigue. Bueno, salvamento se mete hasta en tierras a recoger a las pateras, porque esas pateras, si sabes un poco de salvamento, o sea, de mar, no Mm. llegan. Si no los traen, no. Pero bueno, vamos a dejar el tema porque ya es tarde y me tengo que ir. Creo que ha estado muy Sí. bien, José Daniel. Creo que ha respondido a todas, así que gracias, me alegro. Y nada, De pues en otro nada. Y cuando momento. quieras venirte, escúchame, cuando quieras venirte al canal, bienvenido eres, ¿eh? Así por TV te puedes venir. Esta noche, por ejemplo, hacemos un programa, pero cuando quieras, esta noche, si no quieres, por ejemplo, el domingo hacemos un especial sobre las elecciones desde las 8 menos 10, hora peninsular, claramente. Vamos a hacer un directo también, pues si también te quieres unir, invitado estás y también dar tu opinión. Nosotros no cerramos a que las personas que sean, ya te digo, hemos tenido a Víctor, que es una persona que estuvo en Vox, y sigue teniendo más o menos la misma línea ideológica, pues te puedes venir, sin problema. Perfecto, hombre, gracias por la invitación. Bueno, chicos, voy a intentar imprimir la entrevista, porque el directo dura aquí 3 horas, pero creo que la entrevista dura dos. Bueno, o una y pico, no sé con lo que llevamos. Así que, Cerca de 2 horas será, no sé. sí. Muchas Ya, yo gracias, ya perdí la José cuenta. Daniel. Gracias a los que están De por nada, de aquí. nada. Me voy ya mismo, que la perra me está llamando. Así que Venga, nada, pues a mí también me están llamando, así que nada, adiós y a cuidarse. Un abrazo a todos. cuídate mucho. Gracias, Daniel, por aceptar. En serio, muchas gracias. Que vaya bien. Venga. Pues nada, chicos, aquí la entrevista a un votante de Podemos. Creo que ha estado muy bien. Creo que ha estado completita. Claramente podemos estar aquí horas y horas y horas. Y bueno, si algún día tenemos un debate, pues decir en los comentarios, oye, quiero un debate, quiero otra entrevista, porque un debate no es lo mismo que una entrevista, ¿no? Así que bueno, si os ha gustado las ideas o queréis debatir con José Daniel, pues su canal es Círculo TV, ¿vale? Y pues eso, ¿vale? Yo esta noche haré otro directo y nada, ¿vale? Es que me tengo que ir ya mismo, chicos. Muchas gracias. Y nada, gente, repito, gracias por estar aquí. Chema por comentar, os he estado leyendo, pero claro, no puedo leeros todo el rato, pues si no, interrumpo al invitado, ¿no? Mire dónde están, que vaya y coja algo, mi parte por lo menos, ¿no? Yo no sé dónde están las riquezas en España. Sí, ahora luego te invito a una pizza, Chema. Las tengo yo las riquezas. Bueno, fuera broma, chicos. Gracias por todo y me tengo que ir ya, ¿vale? Hasta luego, chicos. Chao, chao. Esta noche directo, chicos. Y si queremos comentar.